Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Una semana más en este podcast en donde, pues bueno, nunca nos hemos ocultado la polémica. Y esta semana la ola de la polémica viene con el tema que tenemos el día de hoy. Pero antes de empezar, quiero presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Es importante presentarlos, Jorge, aunque te cague, porque a veces puede variar. Entonces, de mi lado derecho, tengo una persona muy especial para mí. Lo conozco desde que nació el hijo de su puta madre. Básicamente, desde que destronó mi territorio, güey. Yo ya había meado a mis papás antes que tú, güey. Ya había marcado territorio. Entonces, Marcos Paul Martínez con ustedes por primera vez en el podcast. Bienvenido, güey. Hola, ¿Qué onda? Gusto. Marcos Martínez. ¿Cómo? Hermano de Willy. ¿Cómo te sientes, güey? Chido. Pues la verdad estoy bastante emocionado. Creo que son dos cosas que me encantan hacer, que es pistear y hacer enojar a la gente de la izquierda. Entonces como que es muy emocionante poder hacer las dos cosas a la vez. Y pues con mi hermano, pues más que... Creo que es algo Como genial. pueden ver, hechos del mismo palo. Interprétenlo como quieran. Y de mi lado izquierdo, como siempre, tengo a mi buen amigo. Y mi nombre es Jorge Bustamante. No puede Bien. faltar. Entonces, bueno, vamos a abordar un tema que de verdad es polémico. Les avisamos una vez que si no quieren bromear de este tema, pues váyanse a la verga. Se pueden ir a ver a Diego Rosarín o a alguien de ellos que lo toca más Güey, es que delante, nunca güey. hemos tocado un tema que no sea polémico. El único tema no polémico que ya hemos Sí, tocado, hizo güey, polémico. Ajá. fue el de las redes sociales, güey. Y valió verga. Y Yo creo que ha todos, sido el peor de todos, Y güey. nos estalló la tacha en la boca, güey. Exactamente. Entonces, ha estado cabrón. Marcos, una disculpa por involucrarte en este pedo. No hay problema. Ojalá salgas intacto, güey. Depende Bueno. de ti, depende de tus opiniones que salgas intacto o no, güey. Entonces, pues bueno, el tema de hoy vamos a hablar de Afganistán. Que es un tema que, digo, últimamente ha estado muy de moda y todo el mundo ya puso de que pray for Afganistán y de Mamadas, que... ¿no? Gracias por la de ayuda. que cada compartida es $0.1 que vamos a donar a una iniciativa y lo que sea. Sí. Entonces, bueno, de lamento informarles que eso no hace un carajo. Que eso mantiene la posición exactamente igual. Feministas, en algún momento en el podcast dijimos que si están dispuestos a marchar a favor de los derechos de esas mujeres, íbamos a ir con ustedes. Ya no estoy tan seguro, güey. Creo que ya no me pero sirve. si Güey. quieren ir de aquí, los aplaudimos, güey. Es de que sí, güey. Les mandamos llaveros y la verga. Así es. Entonces, cualquiera que les diga que este tema se puede resolver de manera fácil o que sea un tema... Te los explico en 25 slides, güey. O te los explico... ¿Qué está pasando en Afganistán? Y te lo explican rápido, te están mintiendo. No hay manera de explicarlo de una manera como elocuente ni rápida. Es un pueblo muy cabrona porque fíjense que pelearon contra Genghis Khan, güey. Resistieron. Se dieron la madre con muchos intentos de los imperios de antes, de los de veras. No los de ahorita bien puñetones de que, intervención globalista. No, los que sí llegaban y te conquistaban y te absorbían, güey, y todo el Se pedo. cogían a tu esposa y esas cosas. Ándale. Bueno, los buenos tiempos. Los buenos tiempos aquí. Ellos siguen siendo de esos. Pero me refiero a los otros pueblos, a los que llegaban, no a los que están ahí, güey. Entonces, esos cabrones, la neta, han resistido cosas de que, de verdad, si se puede escribir Afganistán en una palabra es resiliencia. Y se puede escribir en dos, es como alguien que no sabe lo que quiere, güey. O sea, realmente es como, qué verga. Como esa morra tóxica, ¿no? De alguna manera. Sí, güey, claro, todos hemos experimentado a alguien así. Entonces, Todos voy a... tenemos un Afganistán en nuestra vida. Todos tenemos un Afganistán, güey. Y todos en algún momento hemos sido o un Estados Unidos o una URSS para ellos, güey. Cada quien depende de qué pedo, güey. Ajá. O sea, algunos hemos sido... Todos hemos sido un Afganistán, depende de nosotros. Oye, hemos sido... China, ¿no? Que se quiere meter así un poco. Así. Ah, sí. Que lo China intenta. es como el carnal así como más, chapulín, güey. Así él, Como que se lo quiere bajar oye, tantito, supe logra, que ¿sabes? terminaste con la URSS y con Estados Unidos. Oye, ¿qué pedo, Es como el güey? chapulín feo, güey. ¿no? Ándale, Lo güey. siento Ah, así. es el, Sí, es güey. el pagafantas, güey. Ah, huevo, güey. Entonces, por única ocasión en el podcast les vamos a recomendar que si pueden se echen una chela mientras escuchen esto porque es algo muy denso de escuchar, güey. La verdad está pesado. Por eso estamos tomando café. Sí, Perfecto. nosotros café, ustedes una chela, si pueden. Entonces, voy a empezar con el cronómetro. Entonces, si no sabías, Marcos, esto es exactamente una hora. Siempre nos vale verga, pero siempre está. Pero es para saber que... Ajá, Pero es más o para menos tener para- cierto control del Ok. tiempo. Entonces, me gustaría iniciar la pregunta del día de hoy, que fue la que hicimos en redes sociales. Respecto a
¿qué es lo que han escuchado? No necesariamente qué está pasando, pero ¿qué han escuchado? Inicio contigo, Jorge. ¿Qué has escuchado el tema de Afganistán? Fíjate que es bien interesante porque la primera vez que me di cuenta de este tema estaba viendo en YouTube. Ya casi no veo YouTube, güey. Y estaba dándole en YouTube y encontré muchos videos así como de qué pedo con Afganistán. Y yo dije, güey, va a ser un tema mainstream que se va a olvidar a los Ahí 2 viene el días. 11 de septiembre. Ajá, de que el algoritmo está recomendando pendejadas de esas. Sí, y Que, yo- por cierto, ahí viene la segunda ola de las Torres Gemelas, güey. Estoy De- seguro ¿cómo porque se ya... llama? Sí. El 2.0. Sí, güey, porque ya hicimos el video, güey. Ahí viene, güey. Entonces, viste recomendados por ahí en YouTube. Entonces vi como que no me acuerdo ni siquiera el vato, güey, como que está explicando así a grandes rasgos qué es lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Entonces da como un recuento histórico muy breve y yo pues pensé, güey, va a ser algo relacionado con el petróleo, con las guerras o algo así, pero algo, nada nuevo, ¿no? Sí, claro, güey. Y luego de repente me empiezan a mandar mensajes amigas de que no sé por qué creen que yo estoy así como que enterado de todo el tiempo, güey, ¿sabes? Y de que, oye, ¿qué está pasando en Afganistán? Y yo, no, pues fíjate, la información ¿Qué tenías de hace...? que me transmitieron hace 10 segundos, ¿sabes? Porque ni siquiera había el video completo. O sea, Oye, pues resulta que... fue lo mismo. Es que, mira, Te lo resumo. ¿cómo te lo explico? ¿Sabes? No vas a entender, ¿para qué te digo? Agarré exactamente la misma información que tuve 15 segundos y la pasé a todos mis contactos, ¿no? Entonces, Bien señora, güey. De Lo que... tengo que ver en Facebook. Güey, una cadena de oración. De que nos vamos a conectar al rosario a las 10. Porque con en imagen de Afganistán- Piolín, ¿no? Así, Siempre Piolín, buenas. pero talibán. Luego, Con barba. luego, antes que nada, Alú Akbar. Y luego, El gif. Piolibán. Y luego, güey, Entonces, el Piolibán. Está bueno, está bueno. después me empecé a investigar un poco más de cómo estuvo el tema. Busco, resulta en el Pan Am Post, en Infobae, en Buena Data. Y un chingo, güey, de posts que habían hecho de todas las páginas de noticias. Pero acá súper preciso, incluso de años anteriores y tal. Y yo, güey, eso está muy denso. O sea, realmente hay de dónde cortar Algo tela. está pasando. Y en automático dije, güey, vamos a hacer un podcast de eso, ¿sabes? O sea, Qué verga. De Ay. hecho, les pedí que nos mandaran memes. Entonces decían, ya me cansé de ser analista olímpico. Ahora voy a ser experta en Afganistán. Nosotros, claro Así que nosotros. sí. ¿Cómo Bueno, chingados, no? Entonces empezaste a ver así como una infodemia, güey. Exceso de Exactamente. información de todos lados y ujú. así. Y estuvo bien interesante porque de alguna manera siempre tienes como a la gente, a los periodistas, ¿no? Serios que se ponen a investigar de esto, pero también tienes ese sector que es al que a mí mayormente me interesa, como que la gente que lo vive muy de cerca, ¿sabes? Familiares o gente que vive ahí y da un pequeño aviso de lo que es. Entonces, va a estar chido este podcast porque no tenemos, siempre hablamos como de usar la verdad y tal, ¿no? Pero siento que en esta vez no hay una verdad absoluta porque no sabemos bien No es como que te puedas poner de un lado tampoco, o sea... Exacto, güey. Además, está muy cabrón porque todavía no tenemos el marco de referencia histórico como para saber en este momento respecto a la decisión que se acaba de tomar quién está bien o Exacto. quién está mal. Lo estamos grabando el día 18 de agosto, para que no empiecen con su mamada. Porque, o Sí, sea, ya subió en 2024, nuestro plan es güey, que o sea. salga esta semana, güey. Pero quién sabe, se han dado casos en los que lo subimos con 2 semanas de diferencia y ya de repente los talibanes eran los buenos, ¿no? Y aquí criticándolos a los pendejos, güey. Exactamente. Y si sí ganaron ellos... O sea, la malecum. Siempre los apoyé. ¿Y tú, Siempre estuve a Marquitos? su lado. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué viste, güey? ¿Qué escuchaste? Pues bueno, hoy he visto mucho así. Me sentí como Iron Man que le preguntan, ¿y cuándo te hiciste experto esta mañana? Ayer Willy me comentó que íbamos a hablar de este tema. Me había dicho otro tema. Y pues yo ya Está estaba pendiente. también, ya era experto de ese tema, pero pues me cambió la Habíamos cuchara, ¿no? Es que pinches talibanes, güey. Sí, güey, se pasaron verga. de lanza, creo. Sí. Depende de quién haya ganado. Bueno, O, sí. o sí. Estados Unidos, en el caso de que haya ganado Estados Unidos cuando lo subieron. aquí. China, ¿no? Si O ven China. esto cortado, pues bueno, ya. Todo Sí. pone el contexto, güey, de la talibán. A lo mejor y nunca va a salir este video. A lo mejor es un Ah, podcast de 20 segundos de Alú Akbar y ya. A lo mejor es nuestro último video. Billy, ¿Quién no sabe, sabemos. güey? Tal vez. Digo, estoy dispuesto. Y bueno, creo que así como dice Iván. No, Jorge, güey. Jorge, me equivoqué. Iván, Jorge Iván no era el era. otro, güey. ¿Quién es Es el Iván, otro, güey? El con el que antes hacía otro Es el otro podcast. Jorge. Me equivoqué. No Me mames, equivoqué. Marcos mencionó a mi ex enfrente de mi actual, güey. O sea que tú no eres René, güey. ¡Oh, que la verga! No, chingada. Nada, tiempo, René va a volver. Solamente ahorita fue algo de emergencia. Fue algo de emergencia y tuvimos que grabarlo en cuanto pudimos. Entonces, Jorge. René, si escuchas Qué pena, esto, güey. te mando un besito. Sí, Bueno, no, un pero- saludo a Iván si lo está viendo. Sí lo ve, güey. Ah, Sí, un saludo. ¿Sí lo ven? Qué padre. Sí, güey, sí. Un tipazo. Bueno, como decía Jorge, que no es Iván. Pues yo me metí así normal a Face. Y de pronto vi un chorro de cosas, así como
te bombardea de información y dices, ¿qué pedo? O sea, está pasando algo, ¿no? Cuando ves más de 3 publicaciones seguidas del mismo tema, como que realmente te das cuenta que algo está pasando. Cuando hay chavas básicas, ¿no? Ya Ajá, cuando... Te hagas, está la morra que siempre publica de ¿qué está pasando en África? We Y luego post- ponen Afganistán y tú, cabrón, eso sí me interesa, güey. Con su bandera, ¿no? Así como cuando pusieron lo de... Pray for. Pray for, exactamente. Y creo que Afganistán es algo que siempre hemos escuchado, como que siempre ha estado en la jerga común de saber que Estados Unidos está en Afganistán. Sí, güey. Y ahora que sale y o sea, lo estamos viviendo y es algo muy, muy impresionante, ¿no? Ya me puse a revisar más videos y me puse a ver más publicaciones y notas y cosas así. Y pues es una cosa que viene desde hace más de 20 años. Era ¿Qué es lo que inminente, Estados era Unidos, ¿no? inminente. Sí, güey. Sí, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo y como dice Willy, es pues esto no lo puede resumir así Exacto. tan en pocas palabras, ¿no? Es algo muy interesante que también hay que analizar, hay que ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar en el futuro y qué es lo que, pues qué repercusiones puede traer para nuestra sociedad, así como en México, ¿no? Claro. Ahora, me parece muy correcto lo que dicen los dos, porque es justo lo que la mayoría nos pasó, güey. Y es natural del ser humano el querer informarse de la manera que pueda, güey. Y la mayoría de las veces la manera que puedes es la más sencilla de obtener. Entonces, ahorita de que te informas por tweets, güey, te informas por historias de Instagram, güey, de que una morrita básica, de que, sí, de que casualmente también escucha Mon Laferte, esas mamadas. De que, sí, Casualmente Frey. tiene el pelo amarillo. Ajá, y es como, rosa. güey, o sea, hoy sí te va a hacer caso, pero regularmente publicas pura pinche mamada, güey. ¿Sabes? Así de que... ¿Cómo hacerte trenzas en Sí, tus axilas, ajá, no? sí, de que... Sí, cómo deconstruir tu masculinidad. Ajá, y así, güey, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos a dividir el podcast en varias secciones. Es la primera vez que lo tenemos planeado. Me voy a dedicar a hacer un poquito de recuento histórico y luego vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita. Y luego vamos a ver cuáles son algunos mitos y realidades respecto a lo que está pasando. Entonces, me hubiera gustado que escuchara una versión más elocuente de Willy Martínez. No se pudo. No me digas. Me hubiera gustado. Entonces va a ser muy a grandes rasgos, pero en la descripción me voy a encargar de dejarles algunos documentales que yo vi que son excepcionales, güey. Y que casi siempre cuando escuchamos noticias, por más objetivo que creamos que pueda ser la fuente de noticias que estemos tratando de informarnos, siempre tienen una falacia argumentativa. Entonces, en inglés se llama el framing fallacy. En español sería como la falacia del encuadre, que es a partir de dónde encuadras un problema. Entonces, por ejemplo, si ahorita vienen y nos matan y nos encuadran, sería como, mataron unos pendejos que están hablando. Ok. Pero si lo encuadras más amplio, que llegaron unos de izquierda y los mataron. Ok. Si lo encuadras más amplio, sería unos güeyes de derecha que hablaron en contra de la izquierda, llegaron los de izquierda y vinieron a matarlos. Ok. Entonces, conforme lo vas encuadrando, vas cayendo en algunas falacias de encuadre, güey, para empezar. Entonces, yo creo que es importante dar cierto contexto histórico, que ahorita va a ser como un episodio de Drunk History. O sea, realmente en el link de la descripción vamos a dejar un poquito más. Pero realmente me interesa que sepan que el problema no es algo tan fácil de abordar como muchas personas lo están poniendo, así como muy básico, ¿no? Es que yo siento que también es la bronca con el feminismo y todo, ¿no? O sea, de que te pone nada más de que, por ejemplo, el feminismo, ¿no? De que es que hay que apoyar a la mujer y derechos y tal. Y es que, güey, va a haber un grupo muy reducido de personas que digan no. Me explico. Ya cuando ves lo que tú comentas, todo el movimiento de la izquierda, ¿no? Todo lo que hay alrededor, que también, bueno, vamos a adentrarnos un poco. Siempre la izquierda, cuando hay un pedo fuerte, güey, tiene que ver, ¿no? Entonces, está bien interesante. A medida de que te expandes, también hay un problema. O sea, como tú dices, hay que abrir esa toma, ¿no? Hay que ser más amplios. Exactamente. Y al ser más amplios, también pues es mucho más fácil que empieces a caer en determinados errores. ¿Por qué? Porque das más espacio a que la gente empiece a ser hombres de paja, a que las mujeres, a que las personas empiecen a... Tiempo. Ya lo No traigo es lo aquí, mismo güey. hacer hombres de paja que los hombres hagan pajas. ¿Viste? Pero bueno, güey. También vamos a ver este foco que precisamente es el problema. O sea, tenemos información de todos lados, tenemos información de gente de dentro, tenemos información de periodistas serios, tenemos información de los medios, tenemos información de gente que no vive en Afganistán pero tiene familia ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver todo ese abanico de posibilidades y de alguna manera darle una voz a cada quien, ¿no? Ahora que lo comentábamos de una manera, me lo recomendaron, de hecho, en las preguntas que hizo en el podcast estuvo bien chingón. Porque casi siempre un medio que se llama Vice tiende un chingo a la izquierda, güey. Pero
En específico, lo que les voy a compartir ahorita es de insiders que estuvieron conviviendo con los talibanes. ¿Insiders de Vice o de...? No, de prensa internacional que le compartieron la información a Vice. O sea, ok. no creo que sean como insiders de Vice así que... Hey, bro, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que estabas cubriendo marihuana? Bueno, vas a... Afganistán. Pues no, güey. Pero... Opio es el de... Ajá, sí, el más ándale. Pero realmente esos cabrones, si tienen información ahorita, bien raro, güey, muy objetiva. O sea, realmente está muy chingón lo que les voy a recomendar. Chéquenlo, chequen los links realmente para que no sean los pendejos que... Sí, vamos a compartir la historia en Instagram. No, chequen los datos. Pero bueno, este encuadre lo vamos a comenzar a partir de la intervención comunista. Nos vamos a ir un poquito más hacia atrás, ¿no? Que por ahí nos vamos a la primera mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué peor con Afganistán? Vamos a situarnos en el mapa. Sé que la mayoría de ustedes no saben ubicarlo en un mapa, porque siempre se comparten infografías sin mapas. Entonces, Afganistán es frontera con la ex Unión Soviética Socialista Rusa, güey. Es frontera con la URSS. La idea es que antes está en una monarquía, que es lo que vemos nosotros ahorita con las fotografías de... No, chequen cómo era Afganistán antes del intervencionismo, ¿no? Y las chavas así bien normales, casuales, que iban al cine, los vatos se la pasaban bien chido y todo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es como si en México todos fueran, como le llaman en Ciudad de México, provincianos, gente que vive fuera de la capital. Oh my God, Y la persona que vive en la capital tenían una vida muy diferente a los que eran provincianos, ¿no? Entonces, empezó en esta monarquía a haber un auge muy importante respecto a medios culturales. Entonces, entienden que, bueno, el Islam, hay maneras alternativas, porque esto es bien importante, las personas que ahorita están con el tema del yihad y todo ese pedo, son personas que son fundamentalistas. No es que tengan una versión alternativa al Islam, es que se la están tomando literal. Entonces, siempre nos hemos referido a las figuras fundamentales. ¿Quién es la figura fundamental del cristianismo? Jesús, un hippie que seguramente hoy en día nosotros estaremos en contra de él, güey. Un cabrón que viene así como muy de izquierda. Oye, un hippie era toda madre, güey. ¿Jesús? Sí, güey. Jesús era chido. Era un hippie que revivía a tus seres muertos, güey. Ajá, sí, man, de Estaba que... chido, güey. Jesús, se murió este güey. Ah, bueno. ¿Sabes? Pero, o sea, realmente si nos vamos a las figuras fundamentales de las dos religiones principales del mundo, que es el Islam y el cristianismo, pues digo, Cristo era una persona bien a toda madre, bien pacífica, etcétera. Y pinche Mahoma era un güey bien hijo de su puta madre, güey, que partía madres, güey, que hizo una nación árabe para conquistar el resto del mundo, dejó bases muy establecidas. Entonces, se lo están tomando... También hay que tomar algo en cuenta, güey. Mucha gente piensa que el Islam y el musulmán, güey, automáticamente es que sean violentos, güey, y tal. O sea, propiamente, güey, la religión del Islam no es violenta, güey. Los mismos, no sé cómo se les diga, pero los tipos sacerdotes, güey, del Islam, incluso ellos están en contra de estos grupos como Al-Qaeda y Sí, los demás. imanes se llaman. Totalmente. Entonces, lo que pasa es de que mucha gente dice, no, Islam es relativo a violencia. No. O sea, esos güeyes también quieren paz y Pero tal. antes... ya me acordé en que estaba. En las fotografías que vemos del Islam anterior, perdón, de Afganistán anterior, güey, Ajá. vemos fotos muy chingonas en las que había una floreciente cultura. Estaba en el punto en el que era como una comparación entre los que viven en la Ciudad de México y los que viven en el resto del país. En donde la gente que está en la Ciudad de México dice que están medio raros el resto del país, y los que están en el resto del país Están están como medio atrasados, cagados, ¿no? güey. Incluso lo dicen. Ajá, entonces, exactamente, están medio atrasados. Entonces, lo que realmente les dicen es que son occidentales. Les llaman, los que están en Afganistán, en el país, son aquí. Pero los que están en la capital están un poquito más occidentalizados. Que es la manera en la que se les dice que son personas que ya tenían acceso a cinematografía europea, güey. Pero el chiste era ese, o sea, que tenía como intervención extranjera. Ok. En la que había una inversión importante, en la que la gente se preocupaba por invertir en ellos en la cultura. ¿Ok? Las mujeres utilizaban la burka de una manera un poquito más... Pasó de ser tradicional a ser un poquito más fashion, güey. Empezó a ser más como... qué chingón, me voy a poner esta burka de este color, la voy a combinar con mi minifalda, con mis tacones. La secretaría del Con mi minifalda. Ándale, güey. No, tenían minifaldas, güey. En esa época había minifaldas, güey, y no había pedo, güey. Voy a poner mi minifalda abajo de la burka. Ándale, güey. Güey, es que actualmente están muy chingonas. De hecho, la secretaría del despacho en el que estoy es súper feminista, güey. Me divierto mucho con ella. Entonces, me da mucha risa porque vio una vez una burka de una rica de allá, güey.
Y se veía súper padre porque estaba plateada y brillaba. Y me dijo, güey, es que ve esto, está súper fregona. Wow, Y yo le dije, ¿te la pondrías? Y él me dijo, no, o sea, es una mamada. Y yo, pero pues acabas de decir que está chida. Y dijo, no, güey, pero pues es que me están oprimiendo, güey. Claro, güey. Entonces, estaban en esta época en la que esa opresión, digo, seguía siendo opresión, no me malentiendan. Pero presión más light. Ajá. Presión light. Es la manera de decirlo, empezó a ser un poquito más light, güey, Ajá. el pedo. Entonces, había mucha conexión con la cultura extranjera, güey. Empezó a haber una apertura indiscriminada para la universidad. Mujeres podían acceder a educación superior, güey. Empezó a haber mucho tipo, digamos, de revoluciones, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Entramos, digamos, a la época de los 60s, en la que empieza a haber, en Estados Unidos una expansión de los hippies, del verano caliente, el verano del amor. Empieza a llegar esta época de los 60s, empiezan las revueltas, güey. Entonces, eso es global, güey. Empieza a haber muchas partes del mundo y Afganistán, por ser un Eso es lugar... como la canción de la Fuerte de Alcalá. Sí, yo lo rimé. Empiezan los 60, son los años. años. Ah, no. Empiezan las revueltas, son los años 60 y ahí está. Entonces, La puerta de empieza a Alcalá. estar la puerta de Afganistán, güey. Güey, estoy seguro que ahí lo sacó, güey. Ya sé, de ahí lo saqué, güey, de ahí lo saqué, güey. Exacto, sí, muy bien. Gracias, Dinamarca. empieza a haber esta apertura, güey. Dinarama, ¿cómo se llama? Digo, Alaska y Dinarama. Alaska y algo Dinarama, así, ¿no? güey. Entonces, obviamente No sé. estoy resumiendo están hablando. conflictos muy internos de una manera muy así, muy abrupta, güey. Investíguenlo bien. Pero es a grandes rasgos lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Entonces, platican en los documentales que les referencio, en los que había manera de acceder a cine francés, güey. Había cine europeo. Había exposiciones de arte, había manera de acceder a muchas cosas y empezaba a haber muchísima como inversión extranjera, güey. Era un auge muy cabrón que estaba existiendo en esa región del mundo. Entonces, llegan las revoluciones, empiezan a llegar los hippies y todo. Entonces, lo voy a resumir de una manera muy muy burda, pero empiezan a haber ideas de revolución, güey. De, oye, ¿a poco son monarquía, güey? Pues está medio la chinga que ser monarquía, ¿no? Pues, o sea, deberían como Qué vintage, distribuir la riqueza, ¿no? Debería haber así como, no sé, más reparto agrario. Y empiezan con esas pinches pendejadas, güey. Ajá. Entonces, y obviamente eran como tipo agentes de la Unión Soviética, güey. De, hey, ¿quieren ser comunistas? Aquí está gratis, güey. Entonces empiezan así con ese tipo de temitas, Claro, güey. claro. Entonces, tener una monarquía funcional. Digo, que obviamente en todas las monarquías existe el absolutismo, güey. Y empieza a haber como ciertos grados de corrupción. Pero tenían cierto grado de libertad, güey. Pero ellos piensan que el siguiente grado de la libertad es el comunismo. Entonces, es ahí en donde dicen, ¿saben qué? Sí, es cierto, güey. El comunismo es el siguiente etapa al momento en el que estamos viviendo. Rayos, güey. Díaz Ordaz nos salvó de ser libres. Gracias a Dios, güey. Rayos. Ahora el 2 de octubre, que no se olvide, vamos a sacar un podcast respecto a eso, güey. No. Entonces empiezan estas ideas como de revolución, güey. Ujú. Y pues la Unión Soviética en ese momento tenía mucho capital, tenía mucha manera de intervenir. Entonces dicen, ¿saben qué? Pues quieren eso, pues háganlo, güey. Entonces empiezan a financiar varios proyectos ahí de revolucionarios, güey. Logran fondearlos de manera suficiente para revocar esa monarquía que existía en ese momento. Que también hay que aclarar Ujú. un poco por qué chingados a la Unión Soviética le interesaba Afganistán. Bien importante, güey, porque es el camino para obtener, digamos, estos como bienes muy preciados que son intrínsecos de regiones como es el petróleo, el gas, etcétera. Y sin contar también que Afganistán es un punto muy céntrico para poder... O sea, si tienes control ahí, güey, Tener es una control. base súper verga. Es la base para el Medio Oriente, güey. Ujú. Y todo el mundo quería controlar de alguna manera El estos centro yacimientos y todo, ¿no? Entonces, la Unión Soviética se fija con principal interés en este punto geográfico del mundo. Entonces empiezan como a querer obtener sus recursos, pero al mismo tiempo es como, güey, imagínate obtenerlos y que sean comunistas al mismo tiempo, güey, qué chingón. Entonces ellos, no, puto regalazo, güey, Pinche no, ofertón, claro güey. que sí, a huevo, El güey. sueño. Entonces, de por sí, las personas que ya vivían con ciertos valores occidentales, los demás los veían feo, güey. Ujú. Entonces llegan los soviéticos y el comunismo. ¿Y qué son este tipo como de proclamaciones universales que es el comunismo, güey? Pues un ateísmo intrínseco, una secularidad totalmente dentro de las universidades, Una confianza absoluta en el Estado. en el Estado, güey, en un Estado benefactor que ni siquiera era propio, era externo, ¿no? En este caso era de la Unión Soviética. Entonces,
empieza a haber este tipo como de ideologías que las personas aceptan pensando que les van a traer mucha libertad. Digo, que no los culpo, güey. Es que O sea, realmente esa ideología te la venden muy bonita, ¿no? Así como... Como un todo multinivel, va a güey, ¿no? estar- sí. Tal cual me figura Todos eso. vamos a estar igual, todo va a estar chido, nadie tiene que creer en nada exactamente, todos podemos ser Exacto, libres. güey, ajá, de Como que que- te lo venden muy bonito, güey. Realmente, si a mí me hubieran vendido en los 60s el comunismo, yo diría... Yo diría, ¡ah, Si la yo fuera verga! presidente hubiera dicho como de, ¿sabes qué? chido, bro. Suena interesante. No mames. Sí, Le voy a güey. entregar todo al Lo voy a- Estado para toma que mi lo dinero. reparta, ¿no? Sí, pues sí, yo estoy El un Estado tiene que pendejo, ser güey. sabio Ah. para que lo pueda repartir. Creo que Pues creo que justo, es muy interesante. justo en eso cayeron, güey, en pues, Afganistán, claro. güey. Empiezan a caer en esos pedos, güey. Entonces, empiezan a fondear la Unión Soviética este tipo de revoluciones. Es como una morra Desma- muy chida, güey. ¿Mandé? Es como una morra chida. Sí, Está ándale, bien ajá, buena, pero güey. es una mierda de persona, pero, Sí, sí, pero que está sí. bien chida. Ajá, güey, Y dices, pues, chance me la chica, Güey, ¿no? Es que es el ejemplo perfecto. La Güey, ves y dices, tipo- está guapa. Y en ese Dices, a lo momento, mejor tiene los muchas exmorros siguen enamorados de ella. Ajá, sí, güey, de que... No, güey, aguanta. cuídala mucho, güey. Pero todos están diciendo como de, está chida, es buena onda. Y tú dices, verga, a lo mejor es algo interesante. Todo así de que saludos, Y Fer. luego la prueba. No, tú nomás. Yo nomás. Bueno, no sé. Todos tenemos una Fer en nuestras vidas. Yo sí. Sí, yo también, güey. ¿Tú? No es cierto, Mariana, no existe ninguna fe. tú eres una- Literal se Sí, llamaba tío. así. O sea, era el pedo, ¿no? Vas a poner sus Instagrams aquí. Ah, ya sé, Ah, ya no, bien hardcore, No, güey. estaría cagada. Bueno, yo sí jalo, güey. Yo Ya también luego- jalo. Bueno, Gracias, ya, luego tú nos dices, pero bueno. Si ya lo vieron, sí jaló Jorge, si no, pues bueno. Entonces, el chiste es eso, que los convencen de que existe un camino más allá de la monarquía, que es el comunismo. Entonces empieza a haber este tipo de desmadre interno, ¿no? Sí. Entonces, había gente que apoyaba el comunismo, sobre todo los universitarios, que en esa época eran un putero, güey. Y empieza a ver como esta revolución de, ¿sabes qué? Tienen razón, güey. O sea, pinche monarquía me oprime, güey, la chingada. Me Ok, ofende. excelente. Entonces, logran ganar este tipo de revolución, güey. Como que se me acabó el café. E integran a Afganistán como un país satélite, digamos, de la Unión Soviética, güey. Entonces empiezan a llegar estas bondades que eran como un ejército muy establecido, güey. Un control de, hagan lo que quieran, pero estas son las reglas. Ah, ok, chingón. Eso no está permitido, putazos. Esto no está permitido, putazos. Esto no está Ah, la verga, pues entonces, ¿qué está ¿Putazos permitido? o qué? Estas tres cosas. Ah, la verga, me dijeron que eran más. Sí, pero ya se canceló. Acá, ¿sabes? Entonces, Sí, pero siempre no se armó. pero mejor no, bro. ¿Cómo ves? Entonces empieza a haber este tipo de conflictos, güey. En los que eran radicales, que ya de por sí odiaban a los occidentales, digamos, que fueron quienes trajeron este tipo de iniciativas modernas, dicen, ¿saben qué, güey? Esta madre no está jalando, güey. O sea, siento que estamos siendo más oprimidos que antes, güey. Así al chile, güey, no vamos a... Mejor no, güey. ¿Qué hacemos, güey? Es como con esa morra de que... Ah, como que no mira, está yo- chida. güey. Sí está chida, pero como que... Pero ni está tan guapa. Ajá. Ajá, de ándale. que ni está le tan empiezan a ver guapa. sus detallitos, así que... Pero tiene un grano ahí. Sí, güey. Entonces empiezan a Pues ver va. estos Se me acabó. detallitos. Acá es su Pero detallito, pero realmente- es su detallote, ¿no? Es la chava que te... Oye, pero te pito, nada. Pero realmente esos detallitos los empiezan a ver los demás antes que Sí, tú, güey. Ajá, los ¿Qué empiezan te a ver dicen? los Oye, demás. güey, como que no está tan guapa. Y tú, güey, es hermosa. Y luego empiezas a ver bien y... Verga, ¿para qué Como me que tiene dices? pito, así cierto. Entonces, Verga, güey, el empiezan bigote me pica un chingo. Como que sí me empieza a molestar un poco su pito, así como que... Ya lo empiezo a sentir un poco más, ¿no? Creo que está más grande que el mío, güey. Ya es incómodo, ya es como de... Sí, ya afecta. Ya afecta. Entonces Sí, empiezo ya a ver molesta, ya molesta. esta clase de detallitos Sí que pasa. son detallotes. Y en otro caso ya ni detallos, ya florecientes o robustos o árboles. Grueso, ¿no? Florecen, Gruesos problemas. Imponente, así Empieza como a haber brazo de pedos. albañil, así. Entonces, en esa época, recordemos que estábamos en esta crisis de la Qué feo. Guerra Fría, en la que Ajá. ahora el protagonista de la Guerra Fría empieza a ser Afganistán. Ajá. Entonces, dice Estados Unidos, ah, no mames, que ya no quieres ser comunista. Uf, fíjate que puedes ser tu propio jefe con Solo tienes que invitar 3 amigos y llegan a Irán y Irak, así como solo, de, ¿qué onda? solo tienes que agarrar un putero de armas y matarlos a todos a la verga. Y haz lo que quieras. Entonces, No, solo tienes que seguir tus reglas. ajá, sí, haz lo que quieras, pero no seas comunista. Ajá. Chingón. Entonces empieza a llegar este tipo Está el de otro ideas. cortejante, así como más Ajá. guapo, más... Sí, un poquito más. Menos pendejo, Ajá. pero un poquito más guapo. A mí se me hace Más mamado. bien raro, güey, eso de que siempre dicen de... o sea, el ofrecerle armas a otro país
¿sabes? Siempre sale mal. Es como que no quiero meterme de lleno porque soy culo, Sí, a huevo. pero pártete la madre tú. Pero yo soy el bueno de esta historia, ¿sabes? Así fue, güey, realmente. Pero sí como ofrecerle la oportunidad de liberarse solo, ¿sabes? Como de, ¿sabes qué? Te doy tus armas para que tú hagas tu desmadre. Entonces como de, ¿sabes qué? Esto es atractivo, ¿sabes? Pero como- está chido porque tú no te metes en pedo directo contra quien se vayan a pelear, Sí, ¿sabes? claro, güey? para ti como Estados Unidos, como otra persona que le ofrece armas, perdón. O sea, es un ganar-ganar. Estados Unidos. Esa es la solución, güey. Haz de cuenta que les vendieron las piezas de Legos, ármalo tú. Ajá. Pero aquí están las piezas, aquí está el manual. Y aquí está el instructivo. Y aquí está un cabrón. ayudar poquito. Sí, y aquí Te voy a está poner un güey que te ayude a Sí, armarlo. Así, Ajá. así fue, güey. Entonces les empiezan a poner güeyes que los ayudan a Pero si armar. preguntan, tú lo hiciste. Ajá. Sí, sí, sí. Pero si tú solito, ¿eh? Entonces, espero poder poner clips algunas de entrevistas en las que les preguntan, ¿cuántas armas tienes? 30,000. A la verga, 30,000. ¿Quién las pagó? América. Así dice el vato, güey. Have you bought many guns Yes, for Afghanistan? yes, many gun. How many? About 30,000. 30,000. Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America. Yes. No, corta. No, güey, entonces, Tú, no, güey, pero tú sí las sale al paraste. aire, güey. Ah, Entonces ¿sí? empiezan a fondear un putero de armas, güey. Hay Pero más América armas. es la única frase que saben Sí, en güey, inglés, güey, entonces, ¿no? El pedo aquí es que estas facciones contrarias al comunismo no eran ecuánimes, güey. Ajá. Había unos más extremistas que otros, había gente que tenía más ganas de imponer ciertas cosas que otros, pero todos tenían un enemigo común, que era el comunismo. Sí. Entonces dice Estados Unidos, bueno, pues me alió con Es como ustedes. cambiar la guerra, ¿no? Así como, Sí, mira, ajá. ahora es tu enemigo. Güey, Ah. este pendejo es el pendejo. Ajá. Y todo. Ah, ok. Los Yo demás soy siguen un siendo pendejo, pendejos. pero es un pendejo Sí, pendejo. Y lo- los ah, demás siguen bien. siendo pendejos. Ajá. Ese güey se creía listo, Estados Unidos. Y dijo, Nadie ha sido número uno en Amway, ¿no? O sea, ándale, güey. Ajá, de que todavía no tenemos un diamante negro empresarial, Mr. President. Tú puedes ser. Pero hay 4 que están contendiendo, pero a los 4 los voy a entrenar igual a ver quién gana. Que el capitalismo ya estaba en todo el mundo, entonces Sí, como de que, güey. güey, hay un chingo de diamantes, güey, aquí. No, y había muchas ganas de experimentar eso, güey. Entonces empiezan a fondear estos grupos que pensaban que eran como uno mismo, wow, pero no eran lo mismo, güey. Entonces los fondean. Ya No hay entendí- huevo. Ya entendí. Ando bien referenciado de canciones Bien. noventeras, güey. Ando chido. Bien. Entonces los empiezan a fondear. Y toma la que ganan, güey. Y Estados Unidos, bueno, ya ganaron, güey, ya es su pedo, güey. Ok, chingón, ya ganan. Pero dentro dijeron, yo gané, güey. No, yo gané, güey. No, yo gané, güey. No, yo gané. Yo fui el chido, güey. Yo maté a más hombres. Ah, pues sí, pero se murieron más nuestros. Ah, pues sí, pero mi Pues qué ideología pendejo. era la que estaban siguiendo, güey. Entonces, cada quien tenía como una razón legítima para reclamar que el próximo puesto de poder era el suyo. Entonces empieza a haber una guerra civil entre ellos, güey. Güey, Estados Unidos crea su enemigo, ¿no? Así como... Sí, güey, está muy cabrón, crea su güey. archirrival. Porque empezaron a fondear a personas que salen figuras destacadas, como lo platicamos en las Torres Gemelas, tipo Osama Bin Laden, güey. Que después fue les vio a la madre. Ya no está monetizado este video. Sí. A partir de ese nombre Ya ya, se valió desmonetizó. verga, güey. Lo voy a poner en reversa. Lo voy a poner en reversa, ¿ok? Si escucharon ese nombre, pónganlo en reversa para escuchar qué fue lo que dije realmente. Ajá. Entonces, empiezan a fondear estos grupos, ganan, destronan, y lo dijeron, bueno, pero pues vamos a ser civiles, Simón. Civilizados, perdón. Ah, Simón. Güey, pues no van y cuelgan al último presidente comunista que hubo. Lo cuelgan, ya estaba muerto, güey. Ya. Pero Pero lo encontré muerto y nomás nadie lo sabe colgué. realmente. Lo puse de adorno, es como un llavero, güey. Güey. Ah, me lo encontré y lo puse. Nadie supo cómo lo mataron porque estaba apuñalado, estaba balaceado, estaba colgado, güey. Estaba afuera Güey, así qué y lo... Verga, pues, ¿qué le pasó primero, No, güey? suena como cualquier día en Sinaloa. No, Pero tuvieron que pegar con masking, güey, no todavía. se en poder Chiapas, colgar. güey. Así, un día De que, normal en la Oaxaca. verga. Güey, está muy culero, güey. Entonces, de repente fue como, güey, estos güey no son civilizados. Y dice Estados Unidos, bueno, pero por lo menos no son comunistas. Y se van. Adiós, gracias, con permiso. Drops the mic. Entonces, empieza a haber una guerra civil muy intensa dentro de Afganistán, en la que las personas añoraban que terminando el comunismo, que era una opresión bien cabrona, fue un símil a Polonia, güey. De que Polonia primero los nazis y luego, llegan los comunistas a rescatarnos y... ¡Oh, verga! Llegó un güey más mamado a partirle la madre. Entonces, les parten la madre, güey, a todos. Entonces, de repente, ya la gente está esperanzada de que, no mames, ellos son los liberadores. Y nada, que no, güey. Entonces empieza un proceso interno de guerra civil. Todavía no es intervención. Empieza la guerra civil. Pero es con los Estados Unidos ya, o sea, ya no tiene nada que ver ahí Estados Sí, Unidos. a Estados Unidos... Ya es como de, hagan su realmente- desmadre. O sea, realmente- ¿les dejó algo organizado? Ujú.
Hagan lo que quieran, güey. Ok. Me vale verga. Ya no son comunistas, mi misión aquí terminó. Es como cuando mi papá nos dejaba con los Legos y lo... Ujú. Bueno, ustedes acaben, llegaba mi Ajá, papá así, ya pinche puse la Lego base. ya hecho una mierda, Ajá, güey. güey, Ya no ok. parecía nada, güey. En una nave de Star Wars ya parecía De- caca, güey. En lugar de ver el instructivo, veamos la caja. Ajá, güey. Ah, sí, güey, ajá, Te puedes güey. seguir la caja, güey, y dices, esta pieza parece que va por acá. Willy Así ya se fue había más o tragado menos. 3 piezas. Sí, güey, yo ya estaba güey. medio Ya muerto, estaba güey. atragantándose, güey. Ya, no, estaba muy Un divertido. cagadero. Entonces dejaron el cagadero y dijeron, ya no es asunto mío. Ajá. Entonces empieza a haber como un proceso interno de guerra civil y ganan los culeros, güey. Entonces vuelven a imponer ciertas restricciones muy cabronas, güey. Entonces, de repente, Afganistán fue un país que logró liberarse de la URSS y luego al ratito se cae la URSS. Pero se liberó antes de que cayera esa madre, güey. Digo, ya estaba débil, pero logró liberarse. Rusia dijo, ¿sabes qué? Ya vale verga, güey. O sea, esta madre no nos está ayudando tanto. Se va a la chingada. Entonces empieza a ver como este hueco de poder entre que sí somos, que no somos, la chingada. Entonces, los que fondearon Estados Unidos para rebelarse en contra del comunismo, dicen, ¿saben qué? Sí, vamos a instaurar leyes bien estrictas del Islam, pinche Corán es la verga y etcétera, la chingada. Entonces, Estados Unidos dice, oh, cabrón. Como que algo no está bien aquí. Ah, la verga, no mames. ¿Qué Es que hice, llega mi güey? papá a la sala y le ve así la nave y dice, como que no va bien. Verga, tiene otra pata, güey. Ándale. ¿Por qué está miada esa madre? Sí, güey? güey. Entonces, ya se les ¿Dónde armó. está Willy, güey? Se les armó un cagadero culero, güey. Pero Estados Unidos dijo, bueno, pues ya, ese es pedo de ellos, ni pedo, ¿no? A la chingada. Entonces ya se van. O sea, nunca terminaron de irse realmente, pero ya no era como... Pero el Estados Unidos se da control. cuenta que es algo que él mismo fundió, ¿no? Así Sí, como que güey, él mismo, ajá. o sea, él mismo lo creó. pues. Ahora, hay revistas en las que entrevistaron a Osama Bin Laden como si fuera un héroe de la libertad, güey. Hay Ajá. entrevistas en las que ven a estas personas como pinches liberadores chingones, güey. De no mames, aquí vienen ahora sí nos van a liberar. Y no. Entonces empiezan así como a confiar. Para esto ya tienen un putero de años en conflicto, güey. La 80% de la población ya tiene una depresión muy cabrona, güey. Entonces ya no saben qué esperar, güey. Lo siguiente que ocurre, güey, digamos en la cronología histórica, en la que dicen, ¿sabe qué? Occidente es nuestro nuevo enemigo, güey. ¿Y cuál es la capital de Occidente? Estados Unidos. Estados Unidos, güey. Claro. Entonces, un señor llamado Osama Bin Laden, que no procede de Afganistán, él no es de Afganistán, güey, no es... Él trabaja para la CIA. No. Cámara, ese no es- ese no es el programa, güey, no. Aquí estamos en el podcast de Pero las este señor conspiraciones. que había sido como un héroe, digamos, revolucionario y que todo el mundo... En las Torres Gemelas, tú dijiste que pensabas que no era un atentado. Tú dijiste, Osama Bin Laden sí le partió las madres a las torres. Sí, ajá, más bien yo no creía que era un asunto interno. Ok. Yo siempre creí que Un había externo, sido a un huevo. externo. Algún apoyo interno debió haber tenido, pero no creo que haya sido planeado por Estados Unidos. Sí, digo, chequen los programas que tenemos de las Torres Gemelas, que René dirige de una manera muy, muy chida. Entonces, Se vayan... emputa a veces porque no le dejamos hablar. A huevo, Dirige pobrecito. chido. Te Pero- extraño, René. Pero vayan a verlo, están chidos. Ahí hablamos un poquito más del contexto de Osama Bin Laden en específico. Pero bueno, empiezan a fondear esta organización que es Al Qaeda, güey. Ajá. Entonces Al Qaeda no... Haz de cuenta que, digamos, Afganistán se liberó, digamos, de todas las operaciones posibles y empieza a ser como el centro musulmán extremista de todo el mundo, güey. Que hay que dejar este pedo bien fuerte. O sea, también, tanto ISIS como Al-Qaeda o tal, son grupos que se forman dentro de esta... Ni siquiera por la lucha de Afganistán, ya eran grupos que estaban formados anteriormente, que tienen diferentes intereses, Sí. pero primordialmente, o sea, buscan el beneficio propio y de su gente. Sí, haz de Sí, cuenta claro. que crean como una liga de los super malvados, güey. Así Tal que... cual, güey. Vamos a ser los culeros, Simón, órale. Pero vamos a juntarnos en Afganistán. Pero no es como que Afganistán diga, júntense aquí, culeros. Sino Nomás que dieron dijeron, en casa. Es como cuando te ya invitan una los peda co- así en tu casa, güey. Ándale, güey. Oye, te ajá. invito a una peda, ¿dónde es? En tu casa. Entonces, Dilo tú, verga, ¿cómo los corro? Ah, cabrón. Ya están aquí, güey. Ya están timbrando. ¿Cómo Algo, chingados? algo así les pasó, güey. De repente ya están ahí, güey. Y de repente dijeron, vamos a partir la madre de Estados Unidos. Y Vamos a hacer van una pausa para ir al baño. y suben. Ahí vamos. Entonces suben. No mames. Suben a un Maldita avión sea. varios extremistas que no son de Afganistán, cabe recalcar, pero sí se planeó una parte muy importante dentro de Afganistán por las libertades que trajo el haber derrocado este Estado Islámico, haberle declarado a Estados Unidos la guerra. Y van y se estrellaron en dos torres medio famosas, güey. Que se encontraron ahí en el camino. Ahí, Iban por ahí. volando y... ¡Ah! Por ahí dijeron. Y en algunos Se ve otros interesante. puntos de importancia. ¿Y si Alguna choca vez aquí? escuché algo de eso.
Ok. Me suena conocido. Luego lo veremos. Y si no, vean estos podcasts y corte. Entonces, a un cabroncito llamado Osama Bin Laden se le ocurre estrellarse con las Torres Gemelas. Las estrella. Entonces, Estados Unidos dice, mira, sé que no son afganos las personas que hicieron esta pinche estupidez, pero quiero que me los entreguen, güey. O sea, quiero que me entreguen las personas que planearon esto, sin ser afganistanos, pero igual entréguenmelas. Si no, pues vamos a tener que llevarles un poco de democracia, ¿no? Entonces, todo el mundo empezó a culpar a George Bush, etcétera. Les van a llevar libertad. ¿Por qué se llamaba una de las misiones, güey? Era Freedom Fighters. Ajá. Ajá, los Freedom Fighters, Ya, güey. Freedom. No mames. Es en la que sale Osama Bin Laden así bien vergotas, güey. Era de, les vamos a llevar un poco de libertad con mis armas. No sé si alguna vez jugaste al Metal Gear. El Metal Gear Solid, claro Sí. que sí, güey. Y Obvio, luego güey. Sí, güey, porque de hecho los monstruos se llamaban Peace Walker. güey. Sí, Y los yo- Peace Y de hecho Walker, Rambo güey. llevaba libertad en la Rambo 3. Sí, muchas personas han tratado de llevar libertad, güey. Sí. Entonces, La aquí libertad fue de ser cuando buena. Estados Unidos ya tuvo como el Vox Populi Ujú. conforme con, ¿sabes qué? Sí, vamos a Güey, no partirle está la pedo. madre a estos güeyes, güey. Vamos a partirle la madre a estos güeyes. Entonces, realmente, hasta esa época empieza la intervención real de Estados Unidos. Entonces, la gente ¿De qué año era, estamos hablando más o menos? pues, 2001, güey. 2001. Entonces, empezamos ya con una opinión dividida Es verdad. en la que hay algunas personas en las que están de acuerdo, güey, que de Afganistán, de, ¿sabes qué? Sí, está bien, güey. Vamos a, o sea, sí, pinches talibanes son de la verga. Y otros son como, pues, I don't know, güey. Ya trataron de venir una vez y pues valió verga, ¿no? Entonces, No puedes estar malos. empieza la intervención justamente en esa época, que es la intervención de 20 años en la que realmente piden refuerzos de la OTAN. Todos los que están en la OTAN empiezan a mandar ejército, realmente como Que de empezarse hecho a algo que variar. estaba buscando, bueno, algo que descubrí en mi investigación, es que no únicamente Estados Unidos estaba intervenido. O sea, al principio Estados Unidos fueron los que mandaron tropas. Ujú. Pero había gente de Australia, había gente de Gran Bretaña, había gente de España, había gente de Alemania incluso. Sí, güey. Entonces, Había muchas muchas personas involucradas. ¿no? De Sí, hecho, siento que había un chingo de primero países. intereses y luego, o sea, a raíz de eso, Estados Unidos es como que ahí hay pedo, güey, ¿sabes? Les duele. Ajá. Exacto. No, y además les acaban de tirar las Torres Gemelas, güey. Que Por es... eso es mismo que es Estados Unidos el primero que entra dentro de ese, Sí, de ese bando güey. como de nuevos aliados. Ajá, como los ¿Qué hablamos Avengers. de- Los Avengers entre comillas, Ajá, güey. sí, Ajá. sí. Entonces, estuvo muy cabrón, güey, porque realmente ha habido muy pocas veces que un país extranjero interviene como realmente dentro de Estados Unidos, güey, ¿sabes? O sea, por eso la gente de Chihuahua mama mucho a Pancho Villa, ¿no? De que, no, fuimos de los pocos. Es como, güey, te estás comparando con Al Qaeda, bro. Oye, mi bro. Casi los alcanzamos. Ajá, entonces, ya. Y Nos Bush. quedamos a poquito, gente. Pero yo sigue con su convocatoria. ¿no? Entonces, En la fundación donde... Ah, no. Change.org. Entonces tenemos a George Bush que empieza con este proceso, güey. Entonces George Bush está, ¿no?, en ese proceso, ¿no? George Bush es republicano, que sabemos que son armamentistas, etcétera. Entonces empiezan como a esta propaganda que además todo el mundo estaba a favor de ese tipo de intervención, güey, hasta los demócratas. Entonces después entra en el periodo Barack Obama, que por cierto Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, no es una personaje en este tipo de Yo me problemas. acuerdo que en tiempos de Barack Obama como que se trató de retirar a las tropas, ¿no? O empezaron con la retirada o algo así, ¿no? Es que Barack Obama es el experto de la corrección política, güey. Ah. Entonces decía cosas mientras no las decía. Fue como, sí, vamos a pararle un poquito. Y Siento que Obama como que es una cara muy amable, ¿no, güey? El Partido Demócrata. Era una güey. cara bonita. Porque No. se les cataloga mucho por ser bastante extremistas dentro de... ¿Me explico? En el partido, güey. yo diría que es una cara cool. Una cara cool, güey. O sea, son los chidos. Entonces Barack Era Obama... Los Sí, buenos son güey. cools. Y además era el primer negro que había, güey. ¿Vieron ese fail? Siento que gran parte, o sea, es lo que volvimos con siempre que hablamos de la izquierda, ¿no? O sea, a huevo, güey, te ven algo muy bonito, güey, la gente es muy chida y trae planes muy verga, güey. Sí. El pedo es que no se gobierna, güey, ni se dirige con pensamientos chingones, ¿no? Y no hay manera como de controlar ese tipo de gobiernos, güey. O sea, es como indirigible, entonces ya. Digo, independientemente de lo que ocurra. Y ves las estadísticas, güey, también de deportación, güey, de guerras que causó este cabrón, Y ese güey era más culero que Trump, güey. Lejos, güey. No, Lejos. no mames, güey. O sea,
Güey, Trump no hizo ni una puta guerra, güey, en su gobierno, güey. Sí, no, o sea, realmente no inició ninguna nueva. Y me acuerdo al principio del mandato de Trump que todos decían, no, este pendejo nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, güey. Y sí parecía, más o menos nos llevó en el 2020. Sí, digo, hubiera podido ocurrir. En el 2020 con una Tercera Guerra Mundial. Sí, yo me acuerdo. Ay, Yo decía, ya valió madre. que fue el Voy a primer, estar. fue el primer pedo que hubo. Pero el pero 2020 fue la guerra mundial. fue la posible Tercera Guerra y no Mundial, pasó, pero bueno, ¿sabes? digo, se acabó ese problema y empezó otro un poquito más A grave menos con que el los video chinos. Lo pongamos en 2020. Hay una Dice guerra que- mundial, pues. Sí, güey, que haya un recuento histórico y, sí empezó ahí. Güey, me da risa que, o sea, el podcast, güey, siempre está catalogado de la verga y nació en el 2020, güey. A raíz de esa tercera posible Since guerra mundial, 2020, güey. Entonces, ya empieza este tipo como de propaganda, güey, en la que, o sea, tratan de justificar el intervencionismo dentro de Afganistán. Y ya, sabemos lo que pasa con Obama, güey. Sabemos quién le sucede en el poder. Hay un compa nuestro, ¿no? Que dicen que luego nos... Dicen que luego nos financia, ¿no? Y ojalá nos cayera un cheque de ese cabrón, güey. Estaría Estaría chido, vergas, güey. güey. Estaría vergas. güey. Imagínate. Hasta me tocaría a mí que así invitado. Estaría bueno uno de esos cheques. Güey, sería- hasta cerramos el podcast. Güey, ¿Saben Ok. qué? Aquí se acaba. Si ¿saben qué? Ya no diga nada. Ya. Bueno. Entonces ya, güey. Vale verga este pedo, güey. Y es a la época en la que nos remitimos ahorita. Afganistán ha tenido todas las transiciones que se han podido tener. De una monarquía que era un poquito teocrática, a un comunismo ateo, a un intento de rebelión fondeado por, digamos, una cierta derecha internacional que... De una novia que te deja. Que no te deja salir y luego te deja salir poquito. Y otra que te deja salir. Que te deja pendejo, güey. Así que no sabes qué pedo. Ajá. Entonces, más bien es Afganistán con muchas novias tóxicas, güey. Entonces empieza a Es el tener sueño. de repente la novia monárquica, la Me gusta, novia me comunista, gusta la eso. novia rebelde, güey. De repente esa rebelde, pues se le revela, güey, ¿no? Se le reveló al otro, pero se Que le volvió a actualmente está revelar, en güey. proceso de volverse cristiano. ¿no? Ajá, güey, entonces... Después de dejar la putería, decide volverse Dios quiera, güey. Ya es la que te da el sermón de que, ¿estás tomando? Híjole. Bueno, entonces pero empieza no a haber tomes este tipo de tanto. problemas. Una Entonces, luna bella cualquiera. ¿no? Entonces ya, güey, regresan a un sistema como de guerra civil en la que si medio me agarra este güey, que si me agarra este otro. Y luego ya el intervencionismo de Estados Unidos, en donde ya agarra una parejita un poquito más estable, más controladora. Y es a lo que nos tiene en este momento. Hicimos un recuento histórico. Jorge, me gustaría que nos platicaras un poquito en dónde estamos ahorita, güey. Supimos que Estamos en Chihuahua. desde 2000... Mucho gusto. Bueno, en esta situación particular. Entonces sabemos que desde 2020 estamos entendiendo que Estados Unidos se va a retirar de la guerra. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues siento que Estados Unidos, güey, ahorita trae pedos muy cabrones internamente, güey, ¿ok? Tenemos en cuenta de que hay una transición de gobierno, había un derecho de derecha, un gobierno de derecha, ahora hay un gobierno de izquierda. Tenemos también el problema que hay con el COVID, entonces tenemos un Estados Unidos bastante debilitado, güey, bastante caído. Y el hecho de preocuparse, güey, ahora por una guerra donde vas a tener que estar mandando soldados, donde vas a tener que estar metiendo recursos y tal, no es conveniente. Sobre todo la cara que quiere proyectar la izquierda en la actualidad, güey, para los siguientes gobiernos. Entonces, tenemos un punto ahí, güey, importante. Y otro punto importante, yo siento que Estados Unidos, al igual que pasó con las Torres Gemelas, es experto en silenciar un poco a la prensa. Entonces, si Biden bien ha confirmado hasta hace pocos días de que va a seguir firme en su decisión, güey, porque ya hay mucho pedo, güey. Realmente Afganistán también tenemos que tocar un punto importante y una de las cabidas más interesantes de Estados Unidos. Es un punto de petróleo importantísimo, güey. Lo que hace que los ojos internacionales se fijen ahí, ya que no es un pedo estratégico como lo tenía la Unión Soviética anteriormente. Sí. Es un país en cuestión de recursos sumamente importante y hasta cierto punto relativamente virgen. Güey, yo creo que Biden quedó como pendejo. Estaba viendo una entrevista que le hicieron. En resumen. Y le dicen, Biden, ¿tú crees que los talibanes pueden tomar de nuevo el control? Y él dice, no, qué pregunta tan pendeja, yo creo que no. O sea, yo entrené a mi gente durante 20 años. O sea, bueno, Estados Unidos, pues. Sí, a Entrenó los, su gente, a los entrenamos afganos. A la gente, ajá, exacto, a los afganos contra los talibanes. Dice, yo entrené un ejército preparado, listo para defenderse contra cualquier tipo de gente. Y tienen la capacidad, tienen el armamento y cosas así para defenderse contra cualquier ejército del mundo.
para defenderse y detener cualquier avance de los talibanes. Porque le preguntan específicamente de si creen que los talibanes van a tomar el control. Y dicen, no creo. O sea, yo creo que, que van a poder defenderse totalmente contra el ejército talibán. Y es como, 2 días después, los talibanes toman el control. Es como Biden con... ¡Oh, su puta madre, güey! Biden como de... Bueno. Bueno, es que a lo mejor no están tan chido Oye, preparados, güey. güey, Marcos, platícanos es un que- poquito desde tu Perspectiva conocimiento. como civil. Desde tu perspectiva como un Total civil. Un Como perfecto total civil. Un perfecto civil. Como un perfecto civil. Por 20 años instauraron Fuerza Aérea, los Estados Unidos como intervención. Fuerza Aérea en Afganistán. Estados Instauraron, Unidos se metió- tiempo, Ajá. también ejército y policía, güey. Y dice Biden, Ajá. que también es como un tipo AMLO, de que entre comillas. Pero pon tú que tomamos los datos oficiales como reales. 300,000 unidades efectivas Sí. en contra de 75,000 talibanes, güey. Yo estaba leyendo un post que decía que su abuelo, el güey de que pone el post, no el mío, no el mío. El post, pues, es europeo. Y pone que su abuelo era policía en un país de Europea, no de Europa, no me acuerdo un país. Pero era de los que están encargados del entrenamiento de la gente de Afganistán. Ok. Y les tenía que comentar que el abuso en la familia no era real. O sea, que no, más bien, sí era real, pues. Pero no era bueno. Más bien, Ajá, de no. que, no, Y que cámara, llega y dice, güey. bueno, ¿sabes qué? No está bien pegarle a tu esposa. Y que le decían, Como verga. cabrón, Ajá. Chinga. ¿cómo que no está bien? Sí, güey, o sea, no está bien pegarle a tu Pon tú, mujer. un regio cualquiera, ¿no? Sí, güey. Sí. Porque así, bien con su sombrero, güey, bototas, y decía, cabrón, ¿cómo que no está bueno pegarle a mi ¿Cómo esposa? verga? Pásame una tecate roja, hombre. A la verga, a la verga, a la verga, a la Ya, sí, me acabó verga. la tecate roja. Yo estoy tomando café, pero una tecate roja. Pierde los rayados, Espérate, pierde y mi que familia. decían así como de, pero espérate, o sea, ¿cómo que no está bien? O sea, es mi esposa. Le decían, ¿es tu esposa? Sí, o sea, sí es tu esposa. Si es tu propiedad. Eh, Güey, eso no Fuera de contexto. Fuera de Es que le decía, contexto. pero es mi esposa, o sea, es parte de mi propiedad. Que le decían, el güey europeo decía como de, no, o sea, No, güey. Cámara. es tu esposa, no es tu propiedad. Decía, pero si no vive con su padre, si no vive con su abuelo ni sus hermanos, ¿quién le va a pegar? Gola. O sea, ¿quién va a ser el encargado de corregirla, sabes? ¿Qué pedo? Y yo O leí sea, eso y fue como de, wow. O sea, ¿te das cuenta de la ideología que traen que es, por más que la gente se enoje, es un islamismo radical? ¿sabes? así que tú digas sano, sano, sano. Así como que una relación muy sana, pues nada, ¿sabes? Es una relación medio tóxica. Un poco tóxica. Es leve. Pero, Leve, por ejemplo, leve. pon tú que nos fijamos solamente en lo militar, güey. Ah, 300,000 efectivos. ¿Qué te hace pensar que 300,000 efectivos más un chingo de población civil, güey? $1 trillón. Un Ya trillón es de que, dólares, madre, güey. Ajá, $1 que fue. trillion. $1 trillion have been made in order to Mira, por marca dice establish. que no digas esas groserías. Verga. Bueno, ya no voy a decir malas palabras, su Ya puta no, madre. ya. A partir de aquí no voy a tomar café. Ok, Ni decir ajá. groserías. Ok, entonces, pon tú, güey, 300,000 efectivos, güey. Ajá. Entre Fuerza Aérea, Ejército y Policía. Pierden la capital en 24 horas, güey. El Pues sí, creo que 80%, según lo que dicen, es que el 80% está en depresión, la población civil, Sí, güey. claro. Pues, güey, Entonces, ajá, pues, o sea, toro, Pues, pinches poderes por putazos pinche pan, culeros, güey, o güey. sea, Te das en cuenta que, o sea, te pones en cuenta que toda la inversión que hubo dentro de Afganistán en los últimos 20 años fue estadounidense, europea, fue occidental, ¿sabes? Y lo abandonan totalmente, güey. O sea, dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a estar aquí. No, se retiran totalmente, güey. Y retiran su capital, retiran su efectivo, retiran todos. ¿Y qué dejas? Es como decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar 20,000 baros para que eduques a tu perro. Pero el perro, quieras o no, pues va a continuar con su... Su naturaleza, ¿no? naturaleza. Ajá. ¿Y cuál crees que es su Y no quiero naturaleza? decir que la naturaleza de un islámico es como animal, pues, pero... Pero sí. pues, mágicamente, o sea, Pero, es ¿qué casi- pueden ver, no? Pero, pues casi que pegarle a la esposa no está normal. Ok, ¿y tú qué crees respecto a eso, güey? O sea, que por 20 años estuvieron entrenando no solamente una democracia, una sociedad civil, sino ejército. No estuvieron entrenando democracia. Si hubieran estado entrenando democracia, güey, no estaríamos... Pues sí, pero la OTAN, que es la fuerza más importante que tiene, digamos, el gobierno internacional que puede existir, güey. De América. Digo, no, la OTAN es
del Atlántico Norte, güey. Todo el mundo, güey. Arriba. Arriba del Atlántico hacia el norte, güey. O sea, los países más importantes del mundo, güey. Entrenaron tropas y en menos de 48 horas perdieron el control total con el entrenamiento que intervino. ¿Crees que la sociedad civil... Digo, que es un punto bien importante. ¿Crees que la sociedad civil quería a los talibanes o no? ¿La sociedad civil qué, güey? ¿Quería a los talibanes o no? Quería a los talibanes. No, quería. Quería a los talibanes. Ah, no, güey. A ver. ¿Qué es lo que pasa, güey? Se retira Estados Unidos, ¿ok? Ujú. Entonces, anteriormente estos güeyes, que es lo que decimos, luchan por una causa que va más allá de ellos, güey. Sí, claro. Que ellos están defendiendo su religión. O sea, ya que alguien luche por su religión, transgrede todo. Por eso es que no hay pedo cuando les dicen, tienes que ser un hombre bomba, me la rifo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Exactamente, no hay bronca. Entonces, tenemos en cuenta que de todas maneras se iban a agarrar a putazos. Ujú. Estando Estados Unidos. Se va a Estados Unidos de este pedo, dicen, güey, más pelada todavía. Entonces tenemos ya no nada más a un grupo, que es verdad, sí tenemos a los talibanes y tal, pero también hay microguerras dentro del mismo Afganistán que vuelven a Afganistán ahora sí un puto caos, güey. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora, siempre está Digo, me caga decir datos que no son reales, pero a raíz de que tenemos muy poca información, Sí, voy a güey, hablarle o sea, de la... Todavía no tenemos la perspectiva suficiente para tener la aproximación histórica. Exacto. A lo correcta, mejor en güey. 2 semanas que salga este video ya tenemos preguntas. Ojalá salga el viernes, por el amor de Dios, güey. corrección así, bueno, su corrección, porque... Bueno, ya- de que- es de- como soy René ahorita. güey, ya tengo como maestro, güey. Sale René editando, güey. Ya, Y luego, güey, y O sea, luego, voy a y salir luego. con la voz de René. el, Es el- increíble, Jorge. el mismo hecho, güey, de que estén los... Es que, güey, voy a decir esto, pero es una fake news. O sea, no es fake news, pero no estoy Pero seguro todavía de no la hay veracidad de lo contraste que voy a histórico decir. suficiente. Va, Ok, ajá. va. A partir de aquí ya no nos crean. A partir de aquí ya es como Sí, una- ya, es interpretación de la realidad. Ok. Ajá. Se les prohibió muchas cosas. Es decir, los talibanes se volvieron muy restrictivos con muchas cosas. Entre ellos, principalmente la comunicación. Es decir, no televisiones, no micrófono, No es cierto, no se lo restringieron. no internet. Les dejaron la libertad de acuerdo a las libertades que pretende el yihad. Sí, güey. Es como decirle a un pobre, ¿sabes qué? Te puedes comprar un Mercedes, pero si tienes dinero. O ¿Qué? como a un negro cuando estaba en tiempos del KKK, güey. Así como, Del puede KKK. ser negro. O blanco. O blanco. El pedo es de que he visto muchos videos de chavas que o son musulmanas o tienen familiares allá o Ok. ese pedo. Personas, vaya, no una periodista, güey, ni mucho menos. Personas que tienen el hijab, güey, todo. Mm, Con un pedo muy cabrón que dicen que no es lo que los medios te venden. Antes estaba verguísima. Entonces yo, pues, ¿qué pedo? Y dice, es que realmente los talibanes no vinieron a marcar un cambio simbólico en lo que ya era Afganistán. Dicen, si bien anteriormente también teníamos ciertas restricciones, no hay pedo con que la mujer estudie, no hay pedo con que la mujer salga a la calle, siempre y cuando, güey, se maneje dentro de la cultura que teníamos anteriormente, güey. ¿Me entiendes? Entonces, que todo el plan que tenemos ahorita de tachar de que Afganistán es una mierda y que está corrompido y que está balaseado y todo eso, realmente fue una mala prensa que Estados Unidos le está dando. ¿Para qué? Para que se dispersen los intereses sobre Afganistán y una vez de que esté el terreno limpio, güey, ahora sí, ya podemos entrar nosotros, güey. Ahora, ¿tú Bueno, crees yo- que...? Bueno, tú. Dentro de lo que dices de que son cosas que están permitidas dentro del Islam. Ajá, ok, Yo adelante. encontré varias entrevistas, ¿no? Ajá. Que encontraron dentro de, más bien, entrevistas que consiguieron mujeres. Ajá, ok. Para empezar está ¿cómo se diría? La prohibición, ok. No, aguanta. De la prohibición, así como una comparación de una reportera Ujú. que estaba allá en Afganistán. De la BBC. BBC yo creo que realmente no es como tan confiable. Pero, no, Pero pero está muy- está muy bien, ¿no? interesante. O sea, Es le que- hemos es que citado volvemos a varias lo veces. mismo, Sí, güey. güey. Pues quién es confiable y quién no, pero la BBC Pero bueno, regularmente. pone un día antes ya está así, que toda como civil, normal, relax. Ah, sí, güey. Y al siguiente día que toman los talibanes los talibanes. Los talibanes. Ajá, está con el hijab completo. Ujú. Entonces, bueno, Y Entre Jorge varios- les diría, no, pero eres libre, bro.
Quítatelo. Pues quítatelo. Y si te lo quitas, normal. Güey, pero yo Sí, por- no está rompiendo el Corán. Güey, El Corán no dice eso. hay que, Sí, hay de que que, poner, oye, hay, estás mal en el Corán, hay que poner el contexto a este pedo, güey. porque Todo esto Es se que ya nos cortó. peleamos dentro Ya nos peleamos varias veces y ya no Pelican nos se peleamos. agarra putazos Nos con peleamos una de dos las veces, pocas ya, personas ya. que nos viene a ver aquí al podcast, güey. Digo, yo sostuve, tipo, lo que yo quiero sostener es que en el punto de vista moral, Ajá. el cristianismo es superior al islam. Es lo único que quiero decir y lo sostengo, güey. Ajá. Ojalá otro día esté en condiciones más óptimas para defenderlo. Pero es solamente eso, güey. Ajá. Güey, es que el pedo es de que yo tengo mis creencias, güey, pero Ajá. de todas maneras estaría chido hacer un podcast nada más hablando de religiones. Del islam, sí, estaría chingón, güey. Y La también neta. del cristianismo. Ajá. Yo güey, quiero hablar de la que- de Flying Spaghetti Monster, güey. que es la religión que él profesa, de hecho. Exactamente. Ok, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, me Vamos a agrada. contrastar. Todo Entonces, eso dentro de una mente, una entonces tortura. ¿qué ibas a comentar? Que está bien que la periodista se haya tenido que cubrir completamente No, por no, estar no. en un país. Ok, perfecto. Ah, bueno, nada de eso. Bueno, Bueno, me entonces, callo. no, ¿qué otras No, restricciones encontré- tienen en el mundo musulmán? Encontré unas 29 restricciones. 29 entre muchas, pues. Restricciones que entre las mujeres, pues se encontraron, ¿no? De las que la entrevistaron y todo eso. Ajá. Y son estas, no lo estoy mintiendo. Hablando me las específicamente de la religión o del gobierno. encontré. Pues son del restricciones gobierno. que pusieron los talibanes. No sé. No sé Porque, qué sean. pero es que estamos hablando de que los talibanes es un grupo radical musulmán. Entonces, no serían musulmanes realmente. Porque hay musulmanes Son en radicales, Estados Unidos, güey, y No, yo sí, no pero- veo que obliguen a las mujeres a usar el hijab. Es como decir. O burkas. ¿Qué ¿Qué pasa ahí? católicos relax. Ok, entonces, Bueno, dentro de los musulmanes extremistas que Ok. tomaron. Vamos a resumirlo en Ajá. un que grupo tomaron extremista musulmán. Afganistán. Ok. digamos Los fundamentalistas, que es lo que están llamando. Un Fundamentalistas. grupo Que se fundamentalista. basan A ver, únicamente. no, fundamentalista. Que se basan únicamente en el Corán. Quiero hacer un paréntesis enorme, güey. Ok, porque yo hagámoslo, estoy- hagámoslo al aire. De lo que ya Yo- nos peleamos no, es el. que- Ah, no, ando. Un paréntesis gigante porque Deslíndate. esto, de por sí, güey, nos sacan de contexto cuando decimos cosas correctas, güey, se te va a salir a la verga, ¿no? Me quiero ser famoso. No estoy defendiendo a los talibanes, güey, ni estoy... Ojo. Pero están bien. Pero las mujeres se pasan de verga. Ya me vi todo quemado, No, güey. no. Yo, Jorge, no digas Pero eso. los gays. Ya sé. No es cierto, Pero de izquierda. la- Yo no lo estoy hablando de dije, ustedes. Sí. pero las lapidaciones. No, No, está no. tan mal. O sea, es que Bueno, si le bueno, pegas a tiempo. una gente... Jorge tenía un paréntesis, Un entonces. paréntesis enorme, güey. No estoy a favor de los talibanes, güey. Ok. Yo estoy de acuerdo en que el movimiento que están planteando los talibanes en este momento es incorrecto. Está bien. Pero hay muchas personas, mujeres, dentro de la misma estructura radical de los talibanes, que ellas defienden, uno, que el movimiento que ellos tienen es correcto, güey, que la mujer tiene que ser más sumisa al hombre, bla, bla, bla. Y también tenemos en cuenta que las mujeres defienden de que los talibanes son un grupo, o sea, la traducción como tal de talibán es estudiante. Ujú, sí, de hecho. Entonces, dicen que la fama que se le ha dado a los talibanes realmente es una fama creada para personas que están chocando con los intereses de ellos, güey. ¿Qué? Como marketing, digamos. Ajá, pero que la intención como tal de los talibanes, güey, no es hacer este desmadre, güey, que realmente ellos son buenas personas, güey, pero están luchando contra una opresión. Ok. Bueno, hace rato... Bueno, yo checaba lo que tú comentas, pues... Es algo así, pues. Yo vi una reportera que le comentaba al portavoz del grupo talibán. Le decía, oye, ¿y las mujeres qué pedo? O sea, no le decía así, pues. Le Pon decía tú, en inglés. parafraseando. Le decía en inglés, what the fart. No, o sea, parafraseando, le decía, ¿qué pedo? O sea, las mujeres, o sea, van a poder seguir yendo a la universidad, a la escuela, van a poder seguir siendo reporteras y todo el pedo. Le decía, las mujeres van a poder seguir teniendo sus derechos de acuerdo a lo que está prescrito en El Corán. el Corán. Entonces, como decirle, como decía hace rato, ¿no? Decirle a un pobre, sale, puedes comprar un Ferrari, pero si tienes el dinero. Entonces, como decirle, entonces no puedo. Es como decirle, no, pues está cabrón, o sea, no va a poder comprar, Puta ¿sabes? madre, güey. Entonces, dentro de esas restricciones que les ponían, encontré 29 restricciones que Oye. les comentaron las mujeres, A verlas. Ajá. que les decían las 29 prohibiciones y maltratos que sufren las mujeres bajo el régimen talibán, ¿no? Eso es lo que dice el artículo, así está escrito. Y yo realmente sí lo busqué, porque mi No. Google es como de busca
O sea, ponte a buscar, como que me enfocó a ese punto, ¿no? Ajá. Y llegué a este artículo y puse a buscar más cosas, ¿no? Sí. Como un consenso. Ajá, así como dije, nada, ni de pedo, o sea, nadie puede ser tan culero como para seguir las mamadas, ¿no? Sí. Y puse a buscar y entre esas 29 cosas, pues decía de que la completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Ok. O sea, las mujeres tienen que estar dentro del hogar, ¿no? O sea, dirías un machito de Monterrey. Un machito cualquiera. Ajá, así como debe ser. Ok. Un hombre. Ok. Sin H honorable, sin M de... Sin B de bueno. Sin B de bueno, pero ¿qué es la M? No, creo que es La M de... Machito. Muy bien, de macho, es cierto. Sin la H de honorable, sin la M de macho, sin la B de bueno, ¿no? Pero hombre... Ah, no, sí, lleva M, Hombre, güey. Sí, ajá. hombre. No, decía, Güey. completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa. O sea, te das cuenta que realmente todas están relacionadas, ¿no? Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos, prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, requerimiento por las mujeres para llevar un largo velo, azotes, palizas y abusos verbales, contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán, azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibición de uso de cosméticos. Aquí esa se me hizo muy interesante. Y me puse a investigar más y vi varios videos. Y se encontraba varias gente del grupo talibán, ese tan conservador como... Tan mencionado, ¿no? Tan mencionado Sí, como... tan lo dicen, ortodoxo. Tan ortodoxo. Está a punto de Y ser estaban ortodoxo. tapando un chingo de imágenes de gente así como de Victoria's Secret y cosas así, pero... O sea, gente maquillada, mujeres que estaban en vestido y cosas así, y lo estaban pintando, güey. Sí, güey. O sea, estaban pintando porque no permitían que que las mujeres se vieran en ese tipo En de ese ropa. concepto, ¿no? Ajá, exacto. Porque todo eso sexualiza a la mujer. Y todo lo que sexualiza a la mujer está prohibido. Ajá. Menos agarrarla a vergazos, ¿no? porque Ay, no eso hay lo pedo. sexualiza, o sea, pegarle a la Eso mujer... sexualiza como al 2% de la población, güey. Si pegarle a la mujer te excita, güey, estás mal, güey. Ah, ahí está el pedo. Ahí Ahí O sea, puedes poner Le a puedes mujer- pegar y no hay pedo. Pero si no te excita, está bien, güey. Ah, Si te está- excita, estás mal, güey. Ok. O sea, no puedes vestir a las mujeres... Dice el Corán. Ah, no sé qué. No, no es cierto, no es Dice cierto. que a las mujeres no se pueden vestir de colores llamativos. Porque eso es un color sexualizador, güey. Es que también... O sea, es un color que... Dice Jorge, es que también se pasan de imita- verga. Que, no, más bien, que invita, más que imita, que imita a condiciones sexuales, güey. Güey, Hay OnlyFans, güey, que nada más la gente sube sus axilas, güey. Puedo entender que la gente tenga fetiches con Pero, los pies, ¿de qué güey. color Pero son? son axilas moradas, güey. Pero ¿de qué Axilas color son? amarillas, moradas. Pero azul tiempo, ¿estás de fosforescente, acuerdo? güey. Que solamente en los países occidentales tenemos la posibilidad de que las mujeres lucren de eso, güey. Ah, claro, güey. Ok. Es lo único que quiero decir. ¿Qué otras restricciones hay en el Pero mundo es que ¿por qué musulmán? chingos creen que estoy a favor, güey, de los talibanes, güey? Yo no estoy a favor de los Yo le diría por tu barba, güey, porque mira, aquí hay una... Yo no le di por tu hora porque Aquí- dice. Déjalo busco. Mira, dice... Y dice. Belleza divina. Ordenan que los hombres no se afeiten o recorten sus barbas. Sí. Que deben de hacerlo bastante como para caber en un puño bajo la barbilla. ¿Es que son Ven, fotos o qué, güey? Ven, güey, Sí, ven, así, ven, así. güey. Mira, Un dale. puño bajo- No mames, este güey es talibán, güey. Ahí Este güey está. apoya a los árabes. No quería decirles. Talibanes. Afganíes. Verga, güey. Bueno, el ma- chiste es que apoyan un putero mamadas que están en contra de... Yo estoy a favor de las mujeres. Fíjate que yo también, güey. ¿Ah, sí? ¿Tú A ver, también? a ver, tú, Jorge. Güey, tu barba me dice que está a favor de Güey, los tiempo. talibanes. Ese es el TikTok que necesito. Yo a favor y tú, a favor y tú. A yo- favor Por de si, las mujeres. por si no nos habían cerrado, güey, los suficientes Pero, videos. Tienes que voltear a la cámara y a favor de las mujeres. Yo también. a favor. Ey, ¿por qué tú te ríes, güey? ¿Por qué no Güey, salió a la es que cámara, me acuerdo de un güey? chiste, güey, ahorita. ¿Cuál es tu chiste del Islam? Ni me acuerdo, güey. La neta- Ah, no sé, güey. verga. Bueno, a ver. Jorge, ¿qué nos Güey, puedes lo decir? había probado mucho tiempo y yo se me olvidó. Jorge, ¿Por ¿qué nos puedes decir respecto güey? al intervencionismo? ¿O ¿De? qué investigaste? ¿Intervencionismo de quién? De Estados Unidos. Es De necesario. Estados Unidos. No me acuerdo que te pregunté por teléfono, pero... Que investigaras algo, ¿no? De Biden y... Dos cosas. No. Lo único que me La dijiste- cara de Jorge como de... y- Ah, sí, y cierto, y no yo, es cierto. Del intervencionismo y él. Ah, ah, Sí, ah. ¿de quién? Y yo...
¿De mí? De lo que te pedí. ¿Mío? No, me dijiste que investigara respecto de las mujeres. Ah, sí, sí. Y sí. es verdad que está... Sí son Ok, mujeres. ¿es verdad o no? ¿Es verdad Sí o no? son mujeres. Sí, lo de la opresión. Ajá. Sí, güey. Ok. Realmente, pero es Gracias. que no es Y aquí inclusive, se güey, acabó el podcast. a raíz de los talibanes, güey. O sea, es que las mujeres ya tenían este tipo de aprehensión, güey. Ya habíamos visto casos de azotes, ya habíamos tenido casos de apedramientos, güey. Incluso Qué a gusto. muchas mujeres les llegaron a tirar ácido en la cara, güey, ¿no? Qué gusto la lapidación. Creo que está madre todo eso, ¿no? Ya lo hemos tenido, güey, pues ya. No lo Pues sí, investigues. güey. No, o sea, realmente te digo, o sea, El Islam es bueno. la entrada de este grupo talibán, güey, pues es que realmente dicen, no, es que los talibanes se pasaron de verga, güey. Es que, o sea, Afganistán ya se estaba pasando Ya de verga existía. hace mucho tiempo, güey, ¿sabes? Que también hay este sector conservador, güey, de los talibanes que dicen, güey, es que antes de que se metiera la Unión Soviética con nosotros, aquí en Afganistán, güey, estábamos los musulmanes, güey, las mujeres sí recibían cierta opresión, pero estábamos al putazo, ¿no? Y que, pon tú, sí la sufrían, pero... Sí, no podía enseñar los codos, güey, ¿no? Pero pues está toda madre. Ya a raíz de la entrada de este grupo, y como digo, o sea, sí es verdad que los talibanes tienen una fuerte influencia, pero también las microguerras que hay en Afganistán en estos momentos, con Los otros nazis grupos eran buenos. extremistas. Ya escuché, los nazis. Marcos, cámara, güey. Se la va a cortar esa madre, güey. Porque sí, eso es demasiado extremo hasta para Spotify. Que es muy abierto, por cierto, güey. Pero bueno, digamos, ¿hay algún punto en el que se pueda justificar a los talibanes, güey? No, No creo, güey. yo creo que no. Ok, ¿y en qué fallan? ¿Qué? ¿Los talibanes? Sí. Güey, no seas mamón, güey. Dime varias cosas. lo Güey, que- tomar un pinche país a la fuerza, güey. Primero, güey. Agarrarte a La pegar a las vergazos, mujeres, güey. no mames. No, yo estoy de acuerdo con eso, güey. Güey, Willy es talibán, güey. Güey, No, yo creo que... el Creí que Jorge cristianismo- era talibán, pero creo que es Willy talibán. No, yo creo que... Mira, no, ya valí verga, güey. No, ya. A Sí. ver, ven, déjate la mido. La barba. Es mi hermano. Sí, Y ya me te la gusta. sabes. Y lo bueno es que nunca nadie sospecharía. No tardan en sacar una bandera LGBT con eso, güey. Güey, es que está algo que muy entre cabrón, hermanos güey, no hay porque pedo. te voy a decir algo, la neta, güey. Pero un punto creo que es correcto, güey, respecto a lo que... Digo, obviamente está muy raro, güey, porque voy a citar a Joe Biden, ¿no? Este pinche Wow. presidente piterito de Estados Unidos, senil. Puta. Pero es lo que decía, es como, güey, preparamos un chingo de ejército Ajá. por 20 años. Y en 2020, de una entrevista en la que él aseguraba que había maneras suficientes, en caso de que el talibán se pusiera pendejo, para controlarlo y mantener la soberanía del Estado, mantener esta paz intermedia que realmente existía. Y dijo, ¿sabes qué? Existen los medios, güey. Entrenamos a tantos efectivos, pues les pueden hacer frente, güey. Pero perdieron Afganistán, la capital, en menos de 48 horas. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. ¿Cuál es la situación? Yo no creo que sea ni blanco ni negro, güey. Es uno de los pocos podcasts en los que la verdad no existe, güey. Alguno podría estar bien de nosotros El tres, blanco güey. y moreno. Ah, no, Güey, o ninguno, güey. La verdad existe, güey. El pedo es de que Bueno, la realidad histórica todavía no se puede contrastar, güey. hay una realidad histórica a la que todavía no logramos llegar. Exacto, güey. No podemos resumir los hechos recientes tal cual como podemos resumir los anteriores, güey. Ok, Jorge. No es como que no haya nadie más presente. Ajá. Pero, ¿tú crees que sea cuestión de la sociedad civil defender su libertad o no? O sea, que digas, ¿sabes qué? Ok, son 75,000 talibanes, güey. Peor escenario, son 100,000. Peor escenario, solamente son 100,000 efectivos, güey. El problema de los talibanes, güey, es la fuerza armada que tienen, güey. Si la sociedad, güey, se decide levantar en contra de ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Un derramamiento de sangre inútil, porque no le van a ganar. Estoy de acuerdo, güey, con eso. Ahora, también tú. una pregunta sumamente importante. ¿Quién está armando esos talibanes? Mira, yo creo que los principales interesados en que sigan los talibanes es China, güey. ¿Por qué? Ahorita, más que Rusia, güey. Realmente. Es China, güey. Porque Rusia... Rusia siento que con todos los países islámicos se ha visto muy paternalista. Sí, se ha visto buen pedo, güey. De hecho, incluso llegó a decir Vladimir Putin que en caso de que Estados Unidos pensara
a arremeter contra ellos, Rusia iba a ser el encargado de administrar las armas. No, y están de acuerdo con la soberanía del Estado que puedan llegar a tener, ¿no? Como un Estado exclusivo e independiente. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí uno de los temas principales es respecto a la soberanía que pueda tener un Estado sobre su, digamos, democratización, o en este caso de la libre elección del tipo de gobierno que quieran que tengan, güey. Entonces, hay un chingo más de población que los talibanes, güey. Un putero, güey. O sea, ni siquiera estás a uno, es un chingo más que a uno, güey. El número más fatalista que me puedas dar de la población talibán en contra de la población menos optimista de los afganos, siguen siendo un putero más a uno, güey. El chiste es que entiendo algunas críticas que puedan existir de, güey, pues no se defendieron, güey. Lo perdieron en 2 días, güey. O sea, ¿dónde está esa gente que tiene hambre de libertad? Entiendo que el 80% esté deprimida, güey. Aunque es que Entiendo también, por qué güey, no. o sea, hay que ponerse, y me caga la empatía, ¿no? Pero pues aquí sí hay que meterte en la empatía No, de ellos, claro, güey, güey. es que ¿Cómo no hay verga de te otra vas a manera, levantar, güey? No tienes ni para pinche comer. No, y te ya quieres está. levantar contra este grupo de No, locos. y has tenido años de adoctrinamiento de muchos lados de todo el mundo, güey. Entonces no hay una razón específica por la cual defenderte, güey. Ahora también, Stanley Kubrick decía un dicho muy famoso, ¿no? De que si pones una conversación de varias personas y de repente explota una bomba, los vas a sorprender un segundo. Pero si pones una bomba en la que el público sabe en qué momento va a estallar, se va a hacer una conversación mucho más interesante entre esas 3 personas, güey. Aunque sean los mismos diálogos. Entonces yo creo que la bomba a punto de estallar la pusieron desde que anunciaron que se iban a retirar, güey. Y una fecha específica. Nos vamos a retirar pronto. Entonces, ¿por qué chingados los talibanes tendrían que negociar con Estados Unidos sabiendo que ya se iban a retirar independientemente que negocien o no, güey? Yo creo que Joe Biden está tomando una decisión que a la historia le va a cobrar factura, güey. Yo creo que puede ser un error tan grave como fue la bahía de cochinos con Kennedy, güey. Pero es que, ¿qué beneficio, aparte del petróleo, tiene Estados Unidos arremetiendo El contra opio. los talibanes? Yo creo que sí hay El una... opio en Afganistán. Mira, no sé. No, es real, es real. Es el mercado número 1 del opio en el mundo. Afganistán. Ajá. ¿Y crees que Estados Unidos pueda lucrar con En eso? el año 2000, cuando... Antes de la Antes del intervención. 2000... Antes de la Y intervención. cacho. Ajá. 2001. No, antes. 2000 y medio. Ok, 2000. Bueno, Afganistán es de los principales productores de opio, güey, del mundo. Y eso es real, lo puedo buscar en Google. Yo lo busqué y es real. Y... Pero la comercialización es ilegal, ¿no? Aguanta. Cuando toma el poder los... ¿Cómo se llaman? Talibanes. Los talibanes. Se me olvidó de qué estaba hablando. De los talibanes. Cuando toman el control de los talibanes. Antes de que llegue a Estados Unidos. Dicen, ¿sabes qué? El opio es ilegal. Es algo contra Dios. O sea, Sí. Dios no permite que te drogues con metanfetaminas. Ni pistear, güey. ni Que vienen nada. del opio, pues. Las metanfetaminas. Ujú. Se dan cuenta que hay en el mundo una escasez de opio para crear metanfetaminas. Y Afganistán ilegalmente se hace los principales productores de metanfetaminas. Ujú. Y próximamente se espera que sea haya Una escasez, otra vez. Una escasez, ajá, exacto, de metanfetaminas. Por lo mismo, porque Afganistán es un país muy fértil en Muy cuanto a propicio. opio, muy propicio a que se dé el opio así a casualidad. Así, qué Pon curioso, tú. se da el opio aquí. Deja planto aquí algo. Opio. Se dio opio. Entonces, Afganistán produce más del 90% del opio del mundo. Verga, güey, yo no sabía, güey. Eso lo investigué, eso es real. Ahora, Creo. es algo muy hardcore, güey, porque Ajá. a la fecha, yo creo que sí está mal la retirada que hizo Estados Unidos, güey. Pero, tiempo, centrándonos un poco en lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, Estados Unidos está concentrado en Afganistán por la producción del opio. No, yo no lo creo. Marcos dijo una estadística Yo muy creo que sí. importante. Yo no lo creo, güey. Pero vaya, Estados Unidos... Es que volvemos a lo mismo, güey. ¿De qué sirve tener un putal de opio si no tienes personas que lo puedan comprar, güey? No, pero siempre hay gente que lo puede Estados comprar. Unidos ha sido muy conservador. Pero, güey, estamos hablando de Pero que no, Estados no Unidos... es como que lo vende Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lo produce la metanfetamina y el opio que viene de Afganistán. Pero, güey, ¿qué gente te va a poder comprar esa metanfetamina o ese opio? ¿Y En qué, China hubo guerras por el opio. qué tan redituable... Güey, es un putal. ¿Qué tan redituable... Así no tanto. ¿Qué tan No, sí, hace redituable es, güey? De que Estados Unidos, güey, haya 1900. un derramamiento de sangre, haya una guerra tan masiva, güey, a cambio de un Es que- mercado
prácticamente inexistente. Ese justo fue el argumento de Biden, de la retirada. O sea, fue de que, ¿sabes qué? ¿Para qué Pues chingados? es una guerra que yo no inicié, güey. Es una Exactamente, guerra que güey. tiene un chingo de tiempo. Y que no va a ganar. Y dice, y evidentemente hay un chingo de población capaz. Y aquí hay un punto muy importante que es algo que quiero tratar ya como a manera de conclusión de cada uno de nosotros. En las que Biden toma un posicionamiento, digamos, externo. En el que dice, güey, pues ¿para qué chingados me sirve mantener esta guerra, no? O sea, yo moralmente Estados Unidos ya dejé 300,000 efectivos armados entre policía, ejército y fuerza aérea, güey. Los entrené por 20 años, son una verga. Ellos pueden mantener el gobierno que ellos quieran porque ya están armados, capacitados, etcétera. Me voy a retirar, qué chingón. Trump no lo retira justamente por una justificación contraria. Fue de que, güey, ya los tengo por 20 años mantenidos. El día que me vaya a partir la madre cualquier otro güey. Entonces es como una visión paternalista de los dos lados, güey. Una de ellos dependen de mí y otra es como, ándale, mijo, tú vete a darte en la madre, güey, Simón. Ajá. Entonces ahorita la visión que está, digamos, predominando es la anterior, que tanto demócratas como republicanos están criticando a Joe Biden por haber tomado la decisión ejecutiva de irse a la chingada y causar la crisis humanitaria que tienen. Entonces, Güey, es que somos realistas. O sea, si Estados Unidos se quiere plantear y partirle la madre, güey, a va y los se las talibanes, parte, güey. Sí, pelada, va y se las güey. parte. Pero no existe el motivo, la Exactamente, justificación güey. real No. para ir a hacerlo. Por ahora, güey. Ya hace mucho tiempo, hace 20 años que pasaron las Torres Gemelas, güey. La existió. Hace 20 años era como de, ¿sabes qué? Me ¿Sabes parece qué? una madre Vamos a para- darles en la madre a estos putos, güey. Osama Bin Laden se murió, no sé, no me queda constancia. Ni Me acabo de encontrar Güey. una casualidad de las Torres Gemelas que pudiera partir tu madre. Ah, qué curioso. Sí, y pon tu Barack Obama realmente jamás mostró el cuerpo de Osama. Fue como, lo aventamos al mar. Ajá. ¿Por qué, bro? Ah, nomás. Ah, chingada. Me lo encontré ahí. Entonces, entre si lo mataron o no, o lo desaparecieron, o siempre fue gente de la CIA, lo que quieras. Realmente Biden no vio una justificación real como para mantener la guerra. Se anunció desde hace mucho tiempo el retiro de tropas, güey. Empezó a ser eventual. Pero lo que aquí empiezan como a criticar fue que dentro de esas mismas tropas empezaron a existir personas que sabían de este retiro de tropas y por eso se pudo planear que, güey, el día que se vayan, ese día les partimos la madre, güey. Ese día tomamos el aeropuerto y todos sabemos la crisis humanitaria que ocasionó, güey. O sea, estás viendo una imagen en la que pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están despegando al mismo tiempo Bendita que los Fuerza demás. Aérea. Por cierto. En Ya la sabes que existe. en la que se quieren aventar a los rieles, güey, del tren de aterrizaje, en las que se quieren aventar a las alas, güey. Sé que lo dije mal, una disculpa a todos los efectivos de la Fuerza Aérea Internacional. Pero Que no soy yo. es una crisis humanitaria muy cabrona, güey, la que se está viviendo. Y al mismo tiempo, muchos críticos del intervencionismo de Estados Unidos les están exigiendo que regresen a arreglar su cagadero, güey. Que es un punto que me parece toral, güey. O sea, no la conversación que acabamos de tener, que es más histórica que otra cosa. Porque no hay manera de ponerte en perspectiva y ver lo que va a ocurrir. Pero sí creo que fue un retiro ineficiente de tropas, güey. Porque yo creo que si un país tiene la posibilidad de defender a una población civil de un grupo terrorista fundamentalista islámico, tiene que hacerlo, güey. Güey, pero es que siempre en Estados Unidos vemos que a la gente desde un principio, desde muy chiquito se les impone esto del patriotismo, ¿no? Ujú. Y qué chingón, güey. O sea, la neta, me vale verga. Cool, lo que quieran. Lo que tú quieras, güey. Pero es que también yo siento que volvemos a lo mismo. ¿Qué motivación tendría Estados Unidos, güey? Para estar ahí, ninguna. La motivación tendría que ser Ninguna. inversa. Prefiero que no se muera un montón de personas que Güey, sirvieron. vemos que la gente siempre estuvo como de... Bueno, desde que yo nací, pues, yo nací en 2000. Ujú. 2001 llega la gente. Yo siempre he vivido con Afganistán En guerra, güey. en guerra con No, Estados y te Unidos. voy a decir ¿no? algo, desde 1700 nunca ha existido una época en la que Claro, Afganistán claro, esté en paz, pero- güey. Entonces, Siempre la gente ha estado como de... Bueno, Estados Unidos, vete de Afganistán. O sea, siempre ha sido como un punto. Un punto, ajá. Exacto, un punto como de... Estados Unidos deja Afganistán. Déjala esta cámara. Y ahora que lo dejan, es como de... Regresa, por favor. Regresa. ¿Sabes qué? Esto, Sin tu tóxicos. cabrón, déjalo. Sí, entonces, pues no sé, güey. Digo, realmente mi conclusión podría ser que ya entendiendo un poquito más el contexto histórico, que no es fácil, no son negros ni blancos. Son perspectivas respecto al mundo Son que yihadistas contra varían. Estados Unidos. No, y que Es un apartheid.
Y que yo creo que hay posicionamientos morales suficientes como Sí. para decir que uno es mejor que el otro, alguna cultura es mejor que la otra. De que no es el podcast para mencionar acerca del Islam en específico, luego lo hablaremos. Ah. Pero realmente, esos fundamentalismos, esos extremismos, los han llevado a un punto. Y que alguna vez se preguntó, oye, pues, ¿sabes cómo resolver el tema de Afganistán? Pues pregúntales qué quieren. Bueno, pues sí ha habido posibilidad para esas personas para elegir. Y digo, no sé qué se tenga que hacer con alguien que siempre elige mal. O sea, de que siempre elige al güey más tóxico que existe, güey. Ajá. Entonces, yo creo que la crisis humanitaria sí es parte culpa de Estados Unidos, de una muy mala gestión, de una retirada, que a pesar, y lo que menciona la bomba es eso, güey. Los yihadistas, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero los extremistas, los talibanes, siempre supieron que había una bomba a punto de explotar, güey. Y Estados Unidos fue quien puso el cronómetro. Entonces Estados Unidos dijo, la bomba va a explotar en 30 segundos. Vamos a negociar en el segundo 15. Y los güeyes dijeron, pues que explote, güey. O sea, tú eres el que se va al segundo 30, güey. Yo no. Entonces vamos a dejar que explote, güey. Y luego vemos qué hacemos. Entonces, creo que es el punto en el que nos encontramos. Jorge, me gustaría escuchar un poquito a tu conclusión después de escuchar como este contexto histórico, güey. Más contrastante, menos blanquinegro de lo que luego nos plantean y que es un conflicto más difícil de lo que nos podemos imaginar. Y cualquiera que te lo quiera resumir en 4 slides está mal, güey. Porque pues, Sí, no güey, puede haber totalmente. manera, güey. Te lo resumo así nada más. Pues es que el problema es que no hay una solución, güey. O sea, no... Algo que me caga de Diego Rusarín es precisamente la crítica que hace de absolutamente todo, pero que no propone ninguna solución a nada. O soluciones pendejas como hacer trueques, ¿no? O volvamos al trueque, güey. O sea, Sí, güey. Tú, la mames. I don't know, bro. Entonces, pues aquí, más bien, ¿por qué intereses quieres velar? Porque para los chinos va a ser una cosa, para Rusia va a ser otro. Pero si vamos a centrarnos en el pedo que es Afganistán, ¿qué solución le ves a Afganistán como país, güey? Más que Afganistán es de los pocos países que han vivido todas las posibles opciones de gobierno que han existido, güey. Es que es un país, güey, aunque suene culero, güey, destinado a fracasar, güey. Está destinado a valer verga, güey. Lo que ellos mismos mencionan en los documentales que les referencié para que lo chequen. Es un país acostumbrado a la guerra y es la manera en la que saben vivir, güey. No conocen qué es estar fuera No de, güey. saben lo que es Ahora, estar fuera, güey. tienes, como tú dices, güey, un país que ya probó absolutamente todas, güey, las formas de gobierno. En todas las formas de gobierno fracasó, güey. Pues bueno, actualmente ya qué haces por este país. Porque es como esa chava que está muy guapa, güey. ¿Sabes? Y todo el mundo se la quiere coger, güey. En el supuesto que estamos hablando, güey, Afganistán tiene pues un chingo de petróleo, güey. Tiene recursos muy vergas y tal. Entonces, cualquier vato que se aleje, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, siempre va a haber un cabrón que va a estar atrás de Afganistán. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces tú como...? Imagínate que tienes la batuta mágica, te hacen presidente de Afganistán, ¿qué chingados haces, güey? Ya vimos que el capitalismo no funciona aquí, güey. Ya vimos que el comunismo tampoco funciona aquí, Ni güey. monarquía, ni Tampoco. teocracia, Entraron güey, estos nada, putos güey. grupos, güey, fuerzas sociales, güey, a gobernar. Nos partieron la madre, güey. Y no importa que se vayan, güey, porque va a llegar a lo mejor Rusia y China y nos va a volver a partir la madre. Entonces, güey, ¿qué haces con Afganistán? Es la pregunta, Ahora, ¿no? ¿qué diagnóstico puedes dar a futuro ahorita? O sea, conociendo un poquito más de contexto, entendiendo que nos podemos equivocar. Mi diagnóstico, lo que yo creo que va a ocurrir, es que Joe Biden no se va a meter en más pedos. Nah. Va a seguir sosteniendo que estuvo en lo correcto de decir, güey, pues les dejé 300,000 cabrones bien preparados por 20 años, ya me voy a la chingada. Y yo creo que la próxima intervención es China, güey. Yo creo que es más China que rusa. Porque los rusos ya hace tiempo perdieron interés, güey. No, ya, pero Rusia somos- ya hace poco desplegó gente ahí. Hubo un cierto como apoyo, digamos. Y tanto China como Rusia están dispuestos a apoyar el nuevo gobierno que vayan a instaurar y la chingada. Que va a ser ahorita un gobierno de transición. O sea, ahorita mismo van a poner un gobierno de transición. Ujú. Y luego van a poner ya el... Entre que vemos qué pedo, ¿no? Y Ajá, luego ya ajá, elecciones claro. libres, entre comillas, lo que Sí. sea. Pero yo creo que va a ser eso, güey. Y yo creo que Estados Unidos ahora sí no está en condiciones de meterse a los putazos No, que creo se que no. podría meter, güey. Entonces yo creo que es lo que puede ocurrir. Un intervencionismo, yo creo que es más probable chino que ruso. Pero pues no quito a los Pero dos. si ves a Afganistán totalmente gobernado por talibanes. Yo sí creo. Por güey. mucho tiempo. Y Rusia y China están dispuestos a negociar con talibanes, güey.
Estados Unidos trató, güey. Estados Unidos siempre se ha jactado de decir, yo no negocio con talibanes y con terroristas. ¿Cómo y la chingada". chingados vas a debatir con un talibán? ¿Cómo le vas a proponer algo? No, güey, no. Porque lo que sea que le propuestas, va a agarrar tu propuesta y se la va a pasar por los huevos Salam como... No, güey. A ver, ¿cómo ¿Y sale? qué es lo que ha hecho la ONU de que, oigan, pues bueno, ya instauran el poder, hagan un gobierno plural? Y tú de que, güey, la pidan homosexuales. Esos güeyes sí son homofóbicos. Yo creo que esos güeyes Güey, sí los son decapitan homofóbicos. en vivo, güey. Güey, no mames, o sea, güey. Aquí nunca vamos Cuerdos, así que tú digas al putazo, no están, güey. No, ninguno de los dos. No, no. Pero unos los maten, otros no. Entonces, Marcos, ¿cuál es tu, digamos, diagnóstico respecto al futuro? ¿Y cuál es tu conclusión respecto Bueno, al algo que yo realmente no entiendo es como mucha gente de este lado del país, del mundo, perdón. Ujú, occidental. Ujú. Esta parte del mundo occidental. Dice así como de, ¿sabes qué? O sea, bueno, un 2% de padrecitos que vio la gente es mala, ¿no? O sea, ya con eso catalogan al resto de la 100% iglesia. de los católicos, ¿no? Y con un 30% del... Más o menos. O pon tú, más del 2%. Bueno, más del 1%, ajá. De los islámicos que son radicales y que controlan el islam. De este lado del mundo te dicen, ¿sabes qué? O sea, como que catalogas a todos los islámicos como malos. Cuando no es cierto, ¿no? O sea, te crucifican casi por decir que el islam es malo. Más bien Pero- los clasifican como buenos, pero ellos no son lo que Exacto. realmente O sea, como tratan de más bien como ver lo bueno del islamismo y lo malo del catolicismo. Bueno, lo que yo no entiendo es cómo la gente trata de ver al islam como bueno Ujú. cuando yo veo a tanta gente huyendo del Güey, islam, güey. ¿A dónde se van los islámicos? Yo ¿A dónde se van? Yo creo que se van yo a veo países más gente occidentales, güey. huyendo del Afganistán, ¿Qué? de Afganistán, que son los yihadistas extremistas, los musulmanes extremistas, Los culeros, que digo. de un catolicismo extremismo, güey. O sea, es lo que yo veo. Yo Ahora- veo más gente huyendo de un país controlado por islamitas que de un país controlado por católicos. Que, por ejemplo, en este caso podemos poner a México, Estados Unidos. O cristianos, que pon tú así que en somos general. cristianos. Somos un país cristiano, Estados Unidos. Somos un país cristiano, México. Y no quieren dejar que un país sea totalmente islámico, No, y como que- sería Afganistán. Y que mencionas un punto bien importante. La izquierda dentro del paquetaxo. Poco a poco. Ya que hablamos del Ok, ahora que hablamos del paquetaxo. sí Ay, que ¿por estás qué no hay hablando- paquetaxos con rufles? Pero hablando del paquetaxo, al paquetaxo poco a poco se empezó a integrar el islamismo, güey. Sí, claro. O sea, realmente hace poquito hice un tweet. Es que el islam no hace tanto daño como el catolicismo. Sí, güey. No, pero fíjate que El catolicismo acá, güey, hace más daño dentro de No, la güey, sociedad y al- total. Es que el Ya. Islam no cabe en ningún lado, Güey, güey. fíjate. Porque, por ejemplo, si tú vas con la izquierda, güey, y se la quieres imponer a los musulmanes, puede que económicamente les valga verga, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo le impones, güey, el feminismo a un musulmán, güey? ¿Cómo le impones No el hay homosexualismo manera, a un no, no hay musulmán, güey? manera. Exacto. Y aquí No- lo no toleramos, cabe, güey. no Y cabe, aquí para nada. dices, pues haz Y- lo que quieras con tu lana y si te quieres El cortar el catolicismo pito, es más córtatelo. como, ¿sabes qué? El cristianismo. No vamos a hablar tanto del catolicismo, vamos bien como El cristianismo. es como cristianismo en de, general. ¿sabes qué? Haz lo que quieras con tu cuerpo mientras no dañes a... Ah, otro. Mientras yo no dañe a Jorge, mientras yo no dañe a Willy o a René, que en paz descanse. No es cierto, no es cierto. René sigue vivo. Mientras yo no lo dañe y yo estrés, o sea, mientras yo esté aquí sin pedos. hacer ningún daño, o sea, sin pedos acá, relax, no hay pedo. Pero en cambio el Islam es como, ¿sabes qué? Oye, tu mujer quieres tomar un puesto de un hombre o tú homosexual quieres estar acá en un lugar más... No, tiempo. Más- Y lo reto a que lo desmientan en los comentarios, güey. Por favor, desmiente. O sea, en el mundo occidental Ajá, hay personas homosexuales ajá. Claro. que han tomado puestos importantes dentro de empresas. Díganme uno en el mundo musulmán, güey. El que quieras. El que tú me digas, güey, que tú, chingón. Que les vaya chido a los Ahora te deja todo el homosexuales, mundo güey. musulmán, o sea, no, más bien un heterosexual católico dentro del mundo musulmán. No, y si nos vamos a términos de libertad, güey. Y que esto es más contrastante. Jorge no está tan de acuerdo conmigo, cabe resaltar, güey. Jorge es puto. No quiero hablar por todos. No, no es cierto. Pero yo creo que el cristianismo en general promueve más libertad que el Sí, claro. mismo, güey. En general. Yo creo lo mismo. Ajá.
Pues O sea, es que es si que- tú agarras a cualquier otro musulmán, digamos un musulmán que está sentado, por ejemplo, en Estados Unidos, y tú le preguntas que sí, ¿qué piensa respecto de los talibanes dentro de ISIS, dentro de tal? Te va a decir, güey, es que ellos no están profesando nuestra religión. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento, ¿por qué? Porque no me considero un experto total dentro del tema de los musulmanes Yo tampoco. como para poder defenderlo a capa y espada. ¿Me entiendes? Es como lo que hablábamos del aborto. Tuvimos que tener un ginecólogo porque, pues bueno, cada quien tiene su postura, ¿no? E incluso con Ataulfo hay determinados temas con los que estuvimos de acuerdo, determinados temas con los que no, güey. Pero, pues bueno, puta, ya tenemos a alguien que sepa el tema, ¿no? Entonces, siento que estaría chido algún día hacer un podcast hablando de traer un musulmán aquí y que el vato te defienda porque está chida su religión, güey. Estaría chido. Sí, Que ahora, Y Marco, sí, Yo le jalo. invito- Cualquier musulmán que hable español. también el problema, güey, es de que siento que el punto toral aquí no es si el ser musulmán está bien o mal, güey. O sea, realmente estamos hablando de una toma de un grupo extremista, güey, a un país como Afganistán. Ahora, la cantidad de opiniones y la cantidad de tintes y de colores que hay alrededor de este país es lo que no nos permite llegar a una conclusión clara, güey. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Afganistán, güey? ¿Por qué está en boga? Los musulmanes. Yo creo que porque... ¿Por qué sí está en boga Porque Estados Afganistán Unidos- e Irak no? No, por Estados Unidos, güey. Por la retirada reciente que hubo. O sea, Estados Unidos pone modas, güey. Sí, güey. Es lo único que hay diferente a los demás, güey. ¿Que estás de acuerdo? Ah, Que Sí, toda esa no, parte pero- surasiática, güey, sigue en guerra. ¿Me explico? Sí. Y Medio Oriente jamás se va a resolver, güey. Jamás. No, güey. Porque tienes un problema político, tienes un problema económico, tienes un problema de religión, tienes Étnico, un problema güey. de Hasta étnico, entre güey. dentro de ellos, güey. De que este güey no es de mi etnia. Es como, güey, se ven igualitos, güey. Sí. De que, no, güey. Es que este güey es de esta etnia y todo. Pero es un tema extremadamente complejo. Uno de mis libros favoritos, que tiene como 75 páginas, güey. El no sé Principito. cuántas tenga. No soy tan mamador, güey. Narnia. No, es uno más general. Se llama Las batallas en el desierto, güey. Ajá. Entonces, este libro, güey. Yo me acuerdo que lo leí en secundaria. No sé si sea de cultura general. No sé si todos nos han obligado a leerlo, güey. Pero se trata de la relación entre Israel y Palestina, güey. Que también es un tema también bien pinche controversial y que alguien tiene su postura. Ese tema necesita otro podcast así como... Sí, Sí. o sea, Solo, completamente. güey, la neta. Pero te da un punto de vista de un mexicano que vive una situación en la que es un niño chiquito, güey. Y se llama Las batallas en el desierto porque los niños de chiquitos empiezan a jugar en lugar de policías y ladrones, de que, yo soy palestino, yo soy Israel. Ok, y ya se ponen a pelear policías y ladrones, ¿no? Y todo. Entonces, siento que es un libro muy cabrón porque te pones perspectiva lo chiquito. O sea, reduce, hace un punto muy reduccionista entre quién es el bueno y quién es el malo. Pero hace un punto tan reduccionista que lo hace entendible, güey. Y creo que aplica para extremadamente cualquier conflicto que exista, güey. O sea, depende del encuadre que le des. Hoy en día, digo, jamás nos atrevimos a decir una verdad absoluta, güey, en este momento. Digo, sabíamos que al principio a la verdad no le importan sus sentimientos, pero parte de la verdad es tomar cierta perspectiva histórica. Es que creas una verdad a partir de tu realidad, güey. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Y el contraste de realidades la son lo verdad que es crean una la verdad. realidad, güey. Sí. O sea, cada quien puede tener su verdad, güey. Y algo muy cabrón es que muchas personas que ahorita son talibanes vivieron en una escuela de adoctrinamiento específico dentro del régimen comunista, güey. En el que lo chido es defender tu religión. Entonces, está bien cabrón, güey. Ahorita determinar quién es el bueno y quién es el malo. O hay muchas veces en las mismas posturas musulmanes que las mujeres están felices así, güey, siendo oprimidas, güey. Sí, güey, Porque a traen ese huevo. chip desde chiquito. No conocen otra forma de ser, güey. Sí, claro. Y hasta que lo contrastas, te das cuenta, güey. Lo chingón es que los números son lo único que es objetivo, güey. Sí. Y yo ahorita lo sostengo, güey. O sea, ¿qué porcentaje de personas migran del mundo musulmán al Al mundo occidental. occidental? ¿Y qué porcentaje de occidentales? Que, por cierto, los musulmanes poco a poco se han tratado de integrar al paquetaxo, güey. No, güey, no es tan malo, güey. Fíjate que hace poquito, güey. Pero es no, que es lo mismo, güey, ay, es que Son eso como norteños. No, güey, Es que peor, esos güeyes güey. no tienen cabida en ningún lado, güey. No tienen cabida Claro. en la derecha, no tienen no. cabida en la izquierda, güey. No tienen cabida en lo liberal, güey. ¿Sabes no dónde tienen cabida? En sus países, güey. En ellos Nada mismos, más, güey. nada Y no más. les late, güey.
Nada porque están acostumbrados a cierta occidentalidad. más. Sí. Güey, es que si pones a Palestina, güey... Güey, ¿sabes en qué? ¿Cuál occidentalidad, güey? Güey, los palestinos más libres del mundo existen en Israel, güey. Los palestinos más libres del mundo, güey. Que hace poquito también un conflicto bien cabrón, güey. Pero los palestinos más libres del mundo viven en Israel, güey. Y es como, güey, sigue siendo palestino, sí. Tienes suerte de que aquí no tengamos las reglas que tienen allá porque ya te hubiera regresado, güey. Sí. Tú aquí, pásatela bien, verga, si haz lo que quieras. Pero aquí no es eso, güey. Y siento que es parte de lo que poco a poco... Yo me considero parte de la cultura occidental cristiana, güey. Pues claro. No sé, güey. Y yo en mi puta vida me voy a Israel, güey. Me voy a ir a Palestina. Me voy a ir a vivir, güey. Así que, no, ¿sabes qué? Siento que está más verga Afganistán, güey. Y quien sienta lo contrario, a ver, váyase 2 mesecitos, güey. Pero también, güey, Qatar Airways. volvemos a lo mismo, güey. Si tú le preguntas, y te aseguro que hay... Y lo podemos ver, güey, incluso en los sectores indígenas, güey. ¿Cuántos indígenas están dispuestos a salirse del mundo que ellos conocen, güey? De su realidad. Ninguno. Pues todos aquellos que quieren subsistir, güey. Pero es que a lo mejor ellos no No. quieren subsistir, güey. A lo Exacto, mejor... exacto, güey. Ese es el pedo. ¿Cuántos musulmanes, güey, no hay que ellos están al putazo, güey? La neta. Un chingo, güey. Muchos, güey. Me explico, pero es que ahí ya estamos juzgando otra perspectiva, güey. Porque no puedes partir, güey, de que hay un punto y una semilla con la que tú crees, No, güey. y estoy de Y acuerdo naces, que güey. crecí en esa, güey. Y viví en esa, güey. Pero no hay argumentos suficientes para que haya manera en la que yo diga, no mames, vivo a la verga. Pero hay argumentos gustaría ser suficientes. musulmán. No, pero hay argumentos suficientes para que los otros digan, no mames, sí vivo de la verga, güey, ¿sabes? Sí. O sea, lo único que Claro. yo quiero poner en comparación. Y digo, tampoco es un ejemplo ese güey, pero el presidente de, o no sé si sea primer ministro, que sea Hungría, güey. Ajá. Digo, ¿saben qué, cabrones? Este pedo humanitario yo no me metí, güey. Ajá. O sea, Afganistán es su pedo. Yo no soy de la OTAN y la chingada, güey. Pero no voy a aceptar a estos cabrones porque ustedes no tienen manera de filtrar a las personas para saber que no son terroristas, güey. Entonces, no mames, ¿cómo te atreves a la chingada? El presidente de Hungría, o el jefe regente, digamos, fue quien se opuso a la ideología de género, fue quien se opuso a los matrimonios homosexuales, fue quien se opuso a muchas cosas que son muy lógicas, güey, de, güey, pues claro que no, güey. Y ahorita se está poniendo a eso, güey. Sí. Me parece algo lógico el entender de que, güey, este güey es musulmán, sí, chingón, güey, no es mi pedo. Está dispuesto a entender las normas comunitarias que tenemos en mi país. O sea, en lugar de yo adaptar mis normas a que este güey se la pase verga, Ahorita las tuyas. este güey viene escapándose de las suyas. Claro. Que este güey se la pase chido aquí, güey. ¿Qué es lo que pasa en Europa ahorita? O sea, es lo que va a pasar en Europa más bien. Sí, la tasa de orfandad. ¿Qué es lo más cercano Natalidad, a Afganistán? No, bueno, a Israel. de Israel De la gente que huye de Israel a Europa. y Estados Unidos, güey. Ajá. No, primero Europa. Primero Europa. Ajá. Se tienen que acostumbrar a las leyes que están en Europa, no es la que están en Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, tienes que acostumbrar toda tu cultura a lo que está en la cultura de Europa. Sí. Porque vas a llegar a un lugar, güey. Exactamente. No es tu país, güey. Exacto. Entonces, yo no creo que esté tan mal. Jorge, ¿algún último comentario? Ya vamos como 3 conclusiones de cada uno, güey. Ya para acabar a No, la güey, yo creo chingada. que ya sigo Llevamos todo. como 4 horas aquí. Güey, es el podcast más largo que hemos grabado, güey. Yo no sé Ne- cuánto va a necesitamos durar el Jorge. video, güey. Yo no Güey, sé qué va a durar se poquito, aquí, güey. Pero yo llevamos no sé- 4 horas Es y media infinito, güey, es grabando. infinito, O güey. sea, Yo no sé güey. qué tantas madres aquí, güey, así como tras bambalinas. Yo lo filtro, güey. Yo lo Hoy me di filtro. cuenta. Pero bueno. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Estoy seguro y espero que nadie lo haya pedido, güey, porque es un tema emergente, güey. de hecho, me gustaría mucho hacer una segunda parte de esto cuando pase... en un futuro. Ajá, Ya güey. que haya ganado los Bueno, hagamos un talibanes pronóstico, güey. o Estados Unidos. Yo creo. Ya que haya ganado. Un pronóstico reservado, güey. Así, en chinga. Luego, luego. Yo creo que China interviene, güey. ¿Tú? Yo digo que... Nada, güey, se van a hacer pendejos un rato, güey. Mucho tiempo, güey. Y se va a quedar igual que estaba antes. Sí. Ok. Yo ¿tú? creo que México o China o Estados Unidos ganan. Ok. Depende de De todos los que dijo. es lo que le ponen. Porque puede ser Estados Unidos, China o México.
México. Güey, yo creo que México se va a rifar, güey. Yo creo que Güey. es como de... el... ¿Cómo le llaman al...? La OTAN. Al que viene de abajo, güey. No, espérate. Ah, el underdog. El underdog. Va a ser el underdog, es como de... Güey. ¿Saben qué gané? Ganan los nopales. Si se meje en México, te va a meter un Sí, putazo, gana- güey. Pero bueno, No se crean, no, cierto. Yo creo espero que les haya gustado. China, Rusia o Estados Unidos ganan. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. La verdad es que no fue placentero, güey. Yo espero sea, que salga. Es un tema muy Yo por cabrón. eso tengo, güey, Es un güey. tema muy cabrón, güey. Está Con random. que yo salga a la luz. Ok, pero bueno, pues mi nombre es Willy Martínez. A la derecha me acompañó. Ah, soy yo, Martín Sí. Martínez. A la izquierda. Y yo soy Jorge Bustamante. Este fue Y yo Opus soy Martín Magnum. Martínez. Este fue Opus Magnum, el podcast en donde la verdad no le importan sus sentimientos, pero por ahora no estamos tan Seguro certeros eso es de lo que le ha ¿Cuál es pasado. la verdad? respecto a lo que es la verdad. Entonces habrá que ver puntos de vista, habrá que ver referencia. Quisiera que la Y gente, distancia. siempre ponemos algo que comenten al final, güey. Quisiera que la gente empezara a comentar, güey. Uno, ¿cuál es su puto pronóstico, güey, de qué va a pasar? Y dos, güey, ¿cuál es la verdad que ellos tienen respecto del pedo que hay ahorita, güey? No, la realidad, la verdad es una. Exactamente, la realidad que ellos tienen, güey, para crear una verdad. Bueno, Regresa René. bueno, ya escucharon putitos. Te extrañamos. Y tiempo, no extraña, René. Esto fue solamente porque fue emergente este pedo. O sea, y que dijimos, grabamos. Entonces, René, te quiero mucho. Y pues bueno, Yo vamos también. a chocarla. ¿Dónde está tu taza? Güey, no sé, güey. Dios. Salud. Opus Paula, Magnum, muchas el gracias. podcast Paula en en producción. donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Aquí. ¿Se escucha lejos? Aquí se escucha sexy. Aquí podría ser así. mira. Es que yo estoy seguro que si no empate. Transicionan al comunismo, transicionan a un intervencionismo financiado por Estados Unidos. En donde crean a grupos extremistas. Y luego de esos grupos extremistas que derrocan. ¡Oh, que la verga! Ya no dejan hacer nada, güey. Oh, pero hazte cuenta que. Baño. No, cámara, güey. Realmente, pinche Marco. Que, Bueno, vete al baño, güey. Va. Ahorita regresas. no Sí, sé, pues sí. güey. Obviamente no. Paula, esto se descontroló hace mucho. Ok, va. Estará Entonces- cagado hacer ASMR. Güey, ¿has escuchado tu voz en los micrófonos? Te acercas y le haces. Ok, Y güey, luego ya. lo tomas y le dices, mi amor, eres mío. No. Digo, ya. Güey, sí necesitamos a René un puto. Sí, güey.